Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos encontramos de Hola, nuevo en un nuevo De Tú a Tú. En esta ocasión tengo el gusto de presentar y sobre todo de que haya aceptado la invitación una buena locutora, pero también una muy buena investigadora de campo, hablando de fenómenos paranormales, de investigación de campo, etc., pero tiene una gran trayectoria, sobre todo también en la locución radiofónica. Y bueno, antes de presentarla, que tenemos un extenso currículum, me gustaría darle las buenas noches a todos los que vayáis entrando poco a poco en el directo y especialmente muchísimas gracias María del Carmen Pérez Jiménez, más conocida popularmente como Carmen Gemina. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. hola, buenas noches a todos los oyentes que estáis viendo este De Tú a Tú, este programa de nuestro amigo Daniel Barrios, en el cual pues tengo el placer de estar esta noche con todos vosotros. Bueno, yo quería, con tu permiso, quería dar pues un saludo muy especial a todos los compañeros del Misterio y especialmente pues a Próspera Muñoz, amiga mía, de la cual pues me he aprendido mucho. Y bueno, a una compañera de Misterio, es de Valencia, a Inma Argüelles, el Carte, a la cual, pues si me estás viendo, Inma, sabes que te quiero, que bueno, que he aprendido mucho también de ti, que eres una gran profesional. Daniel, cuando quieras. Hombre, has empezado de la manera que más me gusta. Mari Carmen, Carmen, ¿cómo quieres que te llame? Lo primero, ya que no lo hemos hablado en el No hay privado, problema, no hay pues problema, lo pues que me salga. como gustes. Venga, pues gracias. Carmen, lo primero que creo que te honra mucho, sinceramente, porque empezar una charla de tú a tú, ya hemos hablado un poquillo antes de que yo no considero que entrevista a las personas, para mí es conversar y sobre todo compartir y aprender. Y no hay nada que más me guste que el empiece que acabas de hacer. Y esto no es peloteo, es como lo siento. Ser agradecida. Ser agradecida y Mm, reconocer la gente que te ha ayudado y que te ha arropado, creo que eso te honra mucho como persona y chapó por ti. Me ha Pues gustado. es de bien nacido, ¿no? Ser agradecido. Y la Efectivamente. lista, ya te digo, es muy amplia, pero no daría la noche para nombrarlos a todos. Ya, pero sabes que en muchas ocasiones no es un dicho, Es es un un... hecho. Bueno, Exacto, y en exacto. muchas ocasiones hablan, pero luego se olvidan, se olvidan. Bueno, cada uno O, somos de una ¿sabes? forma, hay que respetarlo. Por supuesto, hay que respetarlo, pero no viene mal reconocer las cosas. Pero bueno, Exacto. que da igual. Si hablamos porque hemos vivido cosas, pero que saben muy bien que cada uno su camino, ser Sí, agradecido, lo principal, y el reconocimiento que has hecho, un saludo para aquellas personas que han mencionado. Bueno, María del Carmen, que me gustaría preguntarte lo primero, partiendo de una base, ¿por qué motivo te adentraste en el mundillo del misterio? bueno, pues yo creo que todos los que estamos en el mundo del misterio estamos porque, bueno, hemos tenido alguna vivencia o bien porque tenemos interés sobre estas cosas. Somos personas con bastante, bueno, eh, no sé, somos muy curiosos. Yo siendo niña, muy pequeña, era muy chica, lo recuerdo a malas penas, pero mi abuelo luego me lo decía. Yo siempre decía, abuelo, cuéntame cosas de antes y sobre todo historias, leyendas, y yo he ido absorbiendo muchísimo de la gente mayor, las personas mayores, esas historias que te contaban, ¿no? Y ahora en esta época que entra el año de otoño, alrededor de una buena fogata, y yo he absorbido mucho todo eso y ha sido la mejor experiencia y la mejor forma de poder adentrarme en el misterio y de tener interés y curiosidad por este mundo. Muy bien. Bueno, voy a hacerte una breve, iba a decir, pero no es el caso. Voy a hacerte una breve presentación para quien no conozca a día de hoy todavía a Carmen. Eh, Vamos a empezar a presentarte. Mari Carmen Pérez Jiménez, más conocida en redes sociales como Carmen Gémina. Es locutora de radio, ha trabajado en varias emisoras, la Radio Municipal de Jumilla, COPE, en Murcia en Cadena Azul de Radio, Radio Levante y ha colaborado en programas como Otros Mundos, del amigo Javier Belmar, un abrazo desde aquí, Javier, 75 escalones, Tertulias de lo Desconocido.
Actualmente forma parte del equipo del Último Peldaño, de Joaquín Abenza, otro saludo, por supuesto, en Onda Regional de Murcia, la radio autonómica. También ha sido presentadora de galas y eventos de todo tipo y trabajó a los 18 años en Telecable, Jumilla, que de ahí eres tú, ¿no? Sí, exactamente. En la sección de informativos. También participó en el programa de televisión La Última Parada y de ahí tiene varias anécdotas también. En la radio tuvo su propio programa de misterio. Ha hecho investigación de campo con los amigos del grupo ELA, la SEIP, con Antonio Pérez, don Pedro, bueno, yo digo, todos son don Antonio Pérez, don Pedro Amorós y con su grupo Gémina, grupo de investigación de fenómenos paranormales, ciencia e historia. A Carmen le gusta investigar como antaño, muy sencillamente, como ella misma se define. En la actualidad, su pareja y ella pertenecen al TCI, tras comunicación instrumental. Un saludo para todos los compañeros. Bueno, currículums aparte, dentro de toda esta trayectoria, ¿cómo te sientes con el paso de los años? Una cosita, un pequeño inciso antes de meternos en materia, porque me he dejado Sí. Telón Radio Nostalgia, mando desde aquí al director de copia actual, compañero José Luis Gil González, más conocido como el Fofi en Jumilla. Un besazo porque también ha sido lo último que he estado haciendo en radio. Pues vamos a ello, Daniel. Vamos. Bueno, pues después de toda esta trayectoria, y seguro que se te han escapado unas cuantas, seguro, Sí. nada, era preguntarte lo primero, partiendo de una base de que con el paso de los años, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu avance en esta trayectoria? ¿Crees que vamos avanzando a la hora de experimentar, de investigar a pie de campo, en el enclave? ¿O cómo crees que está considerado a día de hoy el mundillo del misterio? Bueno, Avance. pues mi opinión personal, que sí, se ha avanzado tecnológicamente, por supuesto, aunque yo soy, como bien decías, de las que prefieren investigar más con mi grabadora, con, bueno, mis apuntes, mi linterna, mi frontal, con mis sensores, por cualquier cosa, ¿no? Y soy más de investigar a la antigua usanza, porque me he dado cuenta que he sacado muchísimo más material en psicofonías, en psicoimagen, en fotografía y todo esto que con otros métodos. También la cámara de fotos, ¿por qué no? Lo que sí, avance en tema material, sí, bastante. Pero a nivel personal, no. No estoy de acuerdo porque últimamente sabes que con esto de las redes sociales son muchísimos los grupos de misterio, bueno, de investigación que han aparecido. Se compran 4 aparatos, la conocida Spiribox, bueno, hace ahí un barrido de radio donde ahí se cuelan por mi experiencia en radio y además que tuve que examinarme para ello y me tocó precisamente el tema de los satélites de comunicación, pues aprendí bastante sobre ese tema. Y claro, cuando yo veo este aparatico la primera vez, pues digo, bueno, no está mal, ¿no? También se pueden comunicar, ¿por qué no? Al igual que lo hacen a través de otros aparatos electrónicos, ¿por qué no se pueden? Pero no es el caso, no me gusta para nada. La gente se compra este tipo de artilugios y enseguida se creen investigadores profesionales. Lo que tú sabes que estás en el mundo del misterio, que hay ya no miles, sino millones de grupos de investigación en todo el mundo. Lo que un investigador profesional, pues para investigar realmente la rama parapsicológica, pues tienes que tener un pensamiento pues muy racional, tienes que ser una persona sensata a la vez que científica. ¿M? Tienes que tener mucha sensatez, cualquier cosa no es un espíritu. De ahí que, bueno, cuando hablas de parapsicología, la gente lo primero que se va a las películas, que la tele también ha hecho mucho daño, porque la gente, pues claro, a ver, es lógico. Las películas, cuando se hacen para vender. Una película de terror va a ver la gente que quiere pasar miedo, que quiere que le suba la adrenalina, ¿no? Entonces Sí, el sí. cine pues tiene que meter toda esa música, que bueno, toda una película de terror le quitas la música y se lo quitas todo. Ya, Entonces
al cual mando también un saludo, que ha hecho bastantes, bueno, bandas sonoras, paisano mío y pariente, Roque Baños. Le mando también un saludo desde aquí. Y bueno, es un gran compositor que tenemos en Jumilla. Y voy a alardear un poquito ya de mi tierra, ¿no? Aparte del buen vino. Hay que barrer para Aparte casa. del buen vino. Hace muy Bueno, bien. Daniel, como te Sí, sí. comentaba, pues que sabes tú que, bueno, las películas, pues al mundo del misterio, no al mundo del misterio, pues los que estamos dentro sabemos lo que hay. Pero las personas que vienen a hablar de parapsicología, ya lo primero que dicen, bueno, este está pirado, este está loco, los fantasmas están, no. A ver, voy a hacer una, entre paréntesis muy grande y yo no voy a intentar convencer a nadie de lo que es la investigación. Lo único que digo a las personas que dicen yo no creo en eso, a mí eso son tonterías, entre paréntesis y muy grande les digo que investiguen. Cuando investiguen se darán cuenta de que detrás de todo esto, de toda esta investigación, hay un trabajo muy minucioso, hay un trabajo en el cual los investigadores de verdad llevamos durante meses, durante muchos meses, ¿eh? Eso. Y tú lo sabes. Y todos los que nos estén viendo, que son investigadores profesionales, lo saben. Detrás de todo esto, pues también, yo como digo, no voy a intentar jamás en mi vida, ni lo voy a intentar, ni lo he intentado convencer a nadie. Cada uno es muy libre de pensar lo que quiera. Eso sí, si no crees en esto, pues no creas, pero te invito a que investigues. Eso es, eso es. Yo creo que para hablar en esta vida no hay nada mejor que vivirlo en primera persona y después de vivirlo en primera persona luego ya expones tu posición, tu opinión personal. Pero claro, es que lo malo que tenemos es eso, es que para mí personalmente hay mucho investigador, vamos, esto lo decía, muchas veces he escuchado durante años a don Santiago Vázquez, un fuerte abrazo desde aquí, que es el prologuista de mi libro, de Respuesta del Más Allá. Un fuerte abrazo, por supuesto, pero es que la realidad es que hay mucho investigador de poltrona que está sentado en la silla, a día de hoy estarán con su móvil o estarán viendo el ordenador, estarán viendo esos directos, sea con la Spirit Box, la PSB 7, la 11, sea lo que fuere. No, lo que quiero dejar muy claro, como siempre hablo en estas charlas, estas tertulias con los invitados, es de que tengo muy claro que considero que soy una persona muy selectiva, no me canso de decirlo, y a quien invito sé que sé y siento que es una persona seria, seria y rigurosa. No vienes tú, en este caso, que eres la invitada de hoy, por supuesto, María Carmen, no vienes a dar cátedra, pero sí vienes a exponer tus opiniones personales, tus humildes conocimientos. Y eso te honra, y por eso tengo el gusto de tenerte. Y agradecimientos, por supuesto. Agradecido quedaré. Pero lo que sí está claro es que no es lo mismo estar sentado en un sofá viendo un directo con la radio o, bueno, perdón, pido disculpas, con la Spirit Box, estar con la frecuencia de radio, con el barrido de frecuencias de radio, utilizando esa aparatología y entre lo que entre, ya los comentaristas, los que están en el chat, ya están diciendo que han visto un bebé o que han escuchado blanco y al final, pues como siempre digo en los ejemplos, al final, agua, blanco, bebé, murió un bebé ahogado aquí. Es un Claro. ejemplo, en plan breve. Pero no, a ver, también, y no es una contradicción, también yo creo que está muy bien que utilicemos, los que utilicen, por supuesto, la Spirit Box. Yo la he utilizado y por eso hablo, porque compañeros míos la traían. Entonces, por eso tengo mi opinión personal. Otros la han Ujú. utilizado y tienen todo lo contrario. Opinan de distinta manera, de distinta forma. Pero hay que avanzar y para avanzar con cualquier tipo de aparatología considero que está bien, que tenemos que ir formándonos, utilizando todo tipo de aparatología que exista en el mercado o que se crea nueva, pero con seriedad. No estar pendiente de la imagen selfie y, señoras, señores, estoy viendo un espíritu o siento, percibo esto, tal, 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 tal. Quien sea auténtico, sensitivo y medium, me lo puedo creer. Vamos a dejarlo entre Es comillas. que no es, a ver, Daniel, Pero últimamente tú que somos, perdóname, termino, somos muchos, como tú has dicho, y aquí nadie es más que nadie, pero me pongo a recordar las personas que he mencionado antes y sinceramente, Javier Belmar, como locutor, para mí
la voz que tiene ese señor es el number one. Me gustan muchos programas, pero la voz de Javier Belmar, un fuerte abrazo. Pero como investigador, don Pedro Amorós Sogor, tenemos que aprender de los grandes, que él no tiene el don de la palabra, que yo creo que él es un profesional, por supuesto, pero también es humano, Carmen, y se podrá equivocar en cosas, pero de hablar de de don Pedro Amorós y Antonio Pérez, que imagino que Antonio Pérez, el que estás hablando, también es de Murcia, y Sí, Nemesis Radio, creo, o me puedo equivocar. Nemesis Radio, sí, Vale, pues un fuerte exactamente. abrazo para todos. Es que me puedo equivocar también, pero es que le escucho también en los podcasts y da gusto escuchar la voz de la experiencia. Y para finalizar, y perdóname, que aprendamos de los grandes, que creo que no son perfectos porque somos humanos, pero llevan muchos años recorridos, muchas décadas, y creo que gana más eso que personas jóvenes que estemos pendientes de que me han tirado una piedra. Una forma de hablar. Exactamente, me alegra pues bueno bueno que estés conmigo en el sentido de de esta nueva aparatología. Yo soy una persona muy abierta de mente, pero muy sensata. Lo único, buenas noches, están por ahí saludando. Lo único que sí te quiero Sí, decir estoy que publicando. bueno, hay que probarlo, hay que probar todo en el mundo del misterio. Y oye, pues ¿por qué no? Puede surgir, si yo no digo que no, no, mi mente es abierta, no soy cerrada al 100%. Puede que sí, bueno, al ser un aparato eléctrico, coja esa energía. Son energías, realmente, los espíritus, o como los quieran Sí, llamar, sí, sí, son sí. entidades energéticas que quieran coger energía y sea la casualidad de que se pueda conectar mediante este aparato. En mi caso, pues yo veo más creíble cuando tú pones tu grabadora de voz, ¿vale? Lo veo mucho más creíble que lo que dicen, porque fíjate, yo me he llegado a pegar investigando noches, pasando muchísimo frío, hasta altas horas de la madrugada, muchísimas horas seguidas, y no hemos obtenido ningún resultado. Y luego yendo yo y digo, Gémina realmente le puse al grupo porque, bueno, Jumilla es un nombre que le pusieron los árabes cuando estuvieron aquí, ¿no? Entonces, también combinaba con que los que investigamos realmente hacemos la investigación de campo, aunque somos un grupo amplio, somos mi pareja y yo, o sea, Gémina de gemelos. Vino muy bien. Pues a lo que íbamos, que bueno, entre él y yo una vez nos fuimos a la mansión Méndez en Librilla, una casa que dicen que está encantada, y te digo la verdad, allí no había sonido ninguno. Salieron hasta sonidos de animales y voces, bueno, yo las tengo, esas. No he caído en decirte, bueno, te voy a pasar algunas psicofonías que tengo de mis investigaciones. Es cierto. Sí, sí, ¿Querías sí. decir algo? No, que es No, cierto que lo no que estás sé. diciendo. No ha surgido Buenas esta noches, vez. buenas noches, Sí, María Millán. y vamos a dar las buenas Sí, noches ahora amigos, ya. amigos todos. Y bueno, en el mundo del misterio, pues lo más bonito de todo, Daniel, es que estoy conociendo a gente maravillosa, gente Compartir. de la Hemos que dicho en privado. exactamente, esto no es algo como que aquí yo digo que no hay maestros. La vida es una escuela en la que vamos aprendiendo todos y unos vamos aprendiendo de otros, porque los colegios mismos, los propios maestros aprenden de los alumnos. Sí, siempre hay alguien con más conocimientos que te los transmite, pero el día de mañana, ¿quién sabe si una persona que ha tenido pocos conocimientos luego tiene mucho más? Entonces, pues, O es más sensitivo para este tipo de fenómenos. E mm, inconscientemente no lo sabemos ninguno del grupo. Y gracias a esa a ver, persona, era la pregunta que te quería yo hacer posteriormente. Pero bueno, continúa, termina lo que querías decir. sensitivos, yo creo que todas las personas lo somos, ¿vale? Ahora está muy en estudio el tema de, lo sabes, también me imagino, la glándula pineal, ¿no? Que es donde dicen que está el alma. Es esa glándula que tenemos dentro de la cabeza, que es el tercer ojo, ¿no? Está como en la parte trasera de donde tenemos la vista. Esa glándula siempre se ha dicho que no ha servido para nada. Según algunos estudios, pues es la que alberga esos conocimientos y esos sextos, séptimos sentidos, porque yo creo que sentidos es igual que dimensiones. Hay más de las que se dicen. Porque dentro de cada dimensión, personalmente, bajo lo que yo he podido, gracias María, porque es que no puedo evitar estar hablando y estar aquí y allá, la costumbre, Estás pendiente. leyendo comentarios. Ah, Bueno, te lo miro. pues Venga.
Pues que es inevitable bueno, de poder estar en todas las cosas y en el tema del misterio, pues igualmente, que bueno, que hay que saber un poquito de todo, porque tú sabes y todos sabéis, no sé cuánta gente habrá conectado ahora mismo, 11 me todos salen. sabéis, Voy a saludar a todos, pero me salen 11. Sigue. los que tú quieras, bueno, esto se va a quedar grabado y Es buena bueno, cifra. lo dejo para que conste. Desde tiempos remotos, el tema espiritual existe, ¿vale? Lo único, el hombre antiguo ya en las cavernas tenía sus rituales y tenían sus idolillos, ¿vale? ¿Por qué tenían ídolos? Porque yo siempre porque, bueno, estuve trabajando en un museo y todo esto y yo siempre soy muy inquieta, ¿no? Cuando un hombre tiene ese tipo de imágenes y todo es porque se tiene que aferrar a algo, se tiene que aferrar a algo, porque todos tenemos miedo. Quien diga no tengo miedo es mentira. A lo mejor tienen menos miedo, pero miedo todos tenemos. Tenemos miedo a perder a alguien, a seres queridos, a que nos pase algo malo. Entonces el hombre antiguo ya creía. Entonces, en otras épocas, como era en la época egipcia, en la época de los aztecas, hacían esos rituales a los dioses. ¿Eh? Ya ellos yo creo que tenían miedo a algo, al más allá, a que habían más cosas. Ya si avanzamos en el tiempo es en el siglo XIX. Todos conocen a Allan Kardec, que fue, bueno, el padre del espiritismo moderno, perdón. Y bueno, Allan Kardec pues escribió varios libros, como muchos sabemos, sobre el Evangelio según el espiritismo, el libro de los espíritus, etcétera, etcétera. Y este hombre pues hizo varias oraciones para espíritus de toda clase, espíritus que están en tránsito, espíritus suicidas, un tipo de oraciones. Yo más que eso pienso que es poner fe en esa oración que tú vas a decir y bueno, pues la mente es muy poderosa, el poder de la mente, ¿no? Si tú tienes mucha fe, pues eh, puedes conseguir cosas muy grandes porque tenemos un poder más grande de lo que imaginamos en nuestra mente. Más tarde, pues vinieron otros científicos, no recuerdo ahora mismo el nombre, a ver si me viene, un científico que estuvo estudiando el tema del espiritismo y bueno, cuando salieron las hermanas Fox y que luego eran unas oportunistas, ¿no? Hubo ahí un científico que sí que pudo comprobar cómo eh, había como un fluido energético entre la materia de la persona bueno, tenía ese, como se dice en Jumilla, ese acogimiento, esa mediunidad entre la mediunidad y el espíritu. Entonces, lo que pasa que siempre pues tiene que haber espinas en el camino. Se encontró con una persona que se hacía pasar por medium y pues bueno, pues le engañó y este señor pues dejó de creer así, de hacer estos estudios científicos. Ujú. Es así. Mira, vamos a empezar saludando. Dar la buena noche a todos los que estoy viendo. Muchas gracias. Yo es que no soy mucho de tema chat, pero por supuesto soy agradecido y muchísimas gracias a estar todos ahí, por supuesto, pero quiero centrarme más con nuestra invitada de esta noche. Muy buenas noches, Mark Davis, Marisa Sanz, Gip Los Dimensionales, buenas noches. ¿Quién más por ahí? María Millán, por supuesto, muy buenas noches, María. Y bueno, y más personas que no habrán comentado en el chat, pero que me consta que estéis ahí. Gracias por estar ahí. Bueno, quería, Carmen, empezar un poquito fuerte contigo. Me gustaría saber cuál es el fenómeno paranormal que lo tengas aquí, que no se te quite de la mente, que sea el fenómeno más fuerte, más potente que hayas vivido en tu vida. Bueno, me Sea quedo, experimentación o no sea experimentación. Lo mismo me da lo mismo. Que tú hayas sentido, es mi pregunta. Buenas noches, Juan sí, Ángel Valero. me quedo un poquito. Buenas noches, compañero. Mi enlace. Este es mi enlace. Buenas noches a todos. Y bueno, pues con esta pregunta, la verdad, me pones una tesitura, son varios, son muchos, pero realmente el más profundo de todos, mm,
me toca mucho el corazón y el alma, ¿no? Lo conté en un programa hace meses, creo que lo conté, sí. Y en un programa de televisión en el que tú decías la última parada que participé telefónicamente, fue en el año 2000. Es muy triste, muy doloroso para mí. Cuando yo recibo una llamada telefónica, estaba trabajando en COPE Jumilla y yo creía que era para pedir canciones dedicadas y era una prima que me decía como que mi padre pues no había ido a comer, se había pasado por allí y le dije directamente, dime que mi padre está muerto, que se ha ahorcado. Me resulta bastante duro, ¿sabes? Porque era mi padre. ¿Seguimos más adelante? Venga. Sí, por supuesto. Sí, sobre la marcha y en paz descanse, por supuesto, tu padre. Sí, bueno, Eh, nadie me lo había dicho. Es lo más fuerte que me ha pasado, porque me tocó a mí. Pues mira, ya te está diciendo la amiga María Millán que tenemos una amiga en común y entre tantos y opinamos todos por igual. Mucho ánimo, amiga mía. Y si sobre la marcha, mientras te voy haciendo preguntas, ¿recuerdas una experiencia paranormal que hayas vivido, algún tipo de fenómeno aleatorio, lo que fuere, pero en una investigación de campo, Sí, en tu claro, hogar, en la claro. casa del campo, lo que fuere? El más fuerte, el más No, fuerte ha sido, no hace falta el más adentrarse fuerte, tanto en lo personal. el más fuerte ha sido lo que te he contado, que es algo muy personal. Y bueno, experiencia paranormal, sí, de tirarte por las escaleras, de tirarte, de sentir que te cogían del pelo y de atravesarte algo muy frío y quedarte helada y decir, ¿qué está pasando aquí, no? Ver que algo Eso te es muy fuerte. atraviesa y sentirlo. Sí, Esto siempre en el mundo que vivimos, pues la gente siempre ha dicho que estas cosas son cosas de gente ignorante, ¿no? Pues mira por dónde que este hombre del que hablamos, que fue el creador del espiritismo, bueno, por crear y ponerle un nombre, el padre del espiritismo, Alan Kardec, pues, y muchos otros, no eran ignorantes para nada, ¿vale? Porque incluso una persona, aunque esté trabajando en el campo y no tenga carrera ni estudios, para mí no es una persona ignorante. Para mí ignorante es el que no se preocupa por nada, ni por los demás, ni por aprender, ni se preocupa por nada. Pero la persona que se eso es. preocupa por investigar, por avanzar cada día, son gente muy inteligente. Entonces, en el mundo del espiritismo, en el mundo de la parapsicología, en el mundo de la ufología, hay gente muy, muy docta y gente muy inteligente y lo podemos ver en programas de televisión y vamos a escuchar en programas de radio. Y hay mucho fantasma vivo también, que es lo que estábamos empezando hablando anteriormente. Mira, Sí, a veces acabo la verdad de, que... acabo de presentar. Termina, termina. ¿Qué me Dime, ibas a decir? dime. No, No, que que a iba a veces mencionar que la... acabo. Ay, nos liamos. Habla tú, la No, señora primero. el problema es un poco de conexión porque te escucho un poco flojito, ¿vale? Mm. Y yo te veo que tú me hablas y parece que te leo más los labios que te escucho. No te preocupes, ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, que en el mundo del misterio pues sabemos ya lo que hay. Comentaba al principio que, bueno, investigadores muchos, investigadores serios, sensatos, muy pocos, muy pocos. Ahí está. Mira, dos cosas, Carmen. En la primera, que en el chat acabo de publicar un enlace porque justamente de Alan Kardec publiqué un vídeo en De Tú a Tú que tuvimos 6 personas. No voy a decir los nombres ahora para que no se me escape uno y quedar mal, pero vamos. Entre ellos Sí, Juan Carlos Baruque, Daniel Maya, Juanín de Misterio Norte, etc. etc. Antonio García de Juan Antonio García de Omega 4 y no quiero que se me olvide ninguno. Pero bueno, que ya está. Y ahí quería presentar este vídeo, al final no pude y lo puse, luego lo publiqué a posteriori como anexo
y es el enlace que acabo de publicar, que no sé cuántos minutos son, pero hablo sobre todo, únicamente, mejor dicho, de Alan Kardec. Es digno de escuchar, igual que hice otro vídeo de don Germán Dalgomos y Valdés, en paz descanse. Te quería preguntar, a la hora de experimentar en un enclave, seáis el grupo que seáis, luego hablaremos un poquito de la metodología a tratar dentro en el campo de la experimentación, aparatología y cómo te organizas, cómo os organizáis en el grupo Gémina. Pero lo primero que quería saber es si para ti el detonante puede ser el testigo, el investigador que se encuentra en el enclave. A ver, se ha parado un poquito la imagen, no te he podido escuchar lo último. Si puede ser el experimentador, investigador, como quieras definirlo, puede ser el detonante a la hora de estar en una experimentación de que haya algún tipo de fenómeno, que haya fenomenología paranormal. Pues buena pregunta, porque en muchas ocasiones sí, porque según la persona, depende de la persona, ¿no? Hay personas que, bueno, yo como digo, esto es algo que tenemos, buenas noches, Maite, esto es algo que tenemos todos, lo tenemos todos. Unas personas, pues lo que sea, lo tienen más despierto, otros menos. Hay personas que les pasan cosas, no saben el por qué, y quizás porque, bueno, tienen esta sensibilidad. Es una sensibilidad natural, es una sensibilidad que nos tiene muy unidos con la naturaleza, ¿vale? Hay gente que percibe cuando va a haber un terremoto, cuando va a haber un volcán, que está incluso conectada, sabemos sobre todo en América, con la policía. O sea, que estamos hablando ya de autoridades, no estamos hablando de ninguna tontería. Sí, claro que sí, que tiene que ver. Yo sé que yo me encontré en una de las investigaciones y de las muchas veces que pudimos ir hace años ya, porque hay que decir que no lo hemos dicho al principio, que bueno, pues he tenido un parón en el mundo del misterio, lo he tenido bastante durante años por, bueno, causas personales, trabajo, hijos, salud, de todo un poco se juntó y tuve que hacer un parón. Pero yo recuerdo que en Sierra Espuña, en el sanatorio de tuberculosos, en el Menudo cual enclave hemos estado, tenéis. Menudo enclave yo creo tenéis que no allí. hay, yo creo que no hay investigador que no haya pasado por ahí. Yo he estado en 2 ocasiones ya y el año pasado fue la segunda y última de momento y es apasionante ese enclave. Hay que estar ahí. Sí, Continúa. pues está ya Perdona. muy destrozado, está, bueno, el ala que, bueno, en los 80 se arregló para los excursionistas, para hacer talleres, para los Boy Scouts, está un poquito mejor, pero el otro ala hay mucho peligro, ¿eh? Está prohibido entrar. Lo único que, bueno, pues sí, está abierta la reja de atrás y algunas veces hemos ido. Entonces, yo recuerdo que habían jóvenes que estaban por allí haciendo tonterías con una sábana vestidos de fantasmas. Incluso otros fue muy desagradable para mí porque, bueno, a ver, qué poco respeto de que tú te vas a un lugar donde ha habido tanto dolor, ha fallecido gente de esa forma y te pongas a hacer como que tienes la tuberculosis, ¿no? Tú sabes que la tuberculosis pues es una enfermedad pulmonar la cual pues da por toser muchísimo. Pues bueno, allí ponían audios con toses, Te prometo que lo pasé muy mal, yo me salí de allí muy mal y les dije claramente, qué poco respeto. Qué vergüenza. Mira, si me Es permites. muy triste que se rían de esa forma del mal ajeno, ¿eh? Sí, 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 Entonces sí. esos investigadores sobran en este mundo de la investigación, Es que mira, acabas de decir la palabra investigadores. Y yo llevo desde mi entre nacimiento. comillas. Es que para mí la palabra investigador es muy, muy, muy grande y la soltamos muy a la ligera para mí, personalmente. Yo creo que hablo por mí en primera persona y así no meto a nadie. Para mí, soy experimentador de campo. Que muchas veces te presenta como investigador, lo que fuere, vale, y es de agradecer, por supuesto. Mm. Pero para mí un investigador, cuando yo ya tenga 60, 70, 80 años y no me presente yo como tal, sino que me presenten así, entonces agradecido seré y llámalo reconocimiento, llámalo lo que quieras, pero dentro de todo eso, a mí lo único que me importa, llámame egoísta, es disfrutar el momento, carpe diem. Para mí ser investigador de campo es lo que más me llena. O sea, ni escritor, ni investigador y salir en los mejores programas de radio, ni televisión, ni nada. Lo que yo siento cuando voy a un enclave como el que estás hablando del sanatorio de Sierra Puña,
estar allí con un silencio absoluto, lo que es sonido ambiente, porque el silencio sepulcral es imposible, el sonido ambiente es lo máximo que podemos captar los experimentadores, y hacer una sesión parafónica y que todos al unísono estemos totalmente en silencio y quietos, y que entre cualquier tipo de posible registro en nuestras grabadoras, en nuestro ordenador portátil, o que vivamos cualquier otro tipo de fenomenología paranormal, eso no tiene precio, Carmen, no tiene precio. Con lo cual, ¿a qué quería yo llegar después de este breve inciso? Que en Sierra Puña, cuando estuve el último año, fue porque estuvimos en el simposio de la SEIP, en la FAL del PI, ya sabes, don Pedro Amorós y todos los Yo no compañeros. pude asistir porque estaba recién salida de quirófano y no pude asistir, la verdad, pero estaba invitada y mira, te hubiese conocido antes. Sí, ojalá, pero no se pudo, no se pudo. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo bonito, y que estás bien, que es lo importante. Y por cierto, otro inciso, ahora que me acuerdo, que la primera vez que te vemos así, ¿no? En el YouTube. La verdad que Se sí, ve es tu el imagen primer, hablando así. además. Primicia personal, que yo no me considero ni más ni menos que nadie. Yo soy una persona muy de a pie, muy normal y corriente, una ama de casa, tengo mis hijos, tengo mi vida. Ahora porque, bueno, estoy malita y tal, pero he tenido mi trabajo y me ha gustado, pues, más que un hobby, es una pasión esto, pero sí, es la primera vez que entro en YouTube así en directo. Hay vídeos míos Mira, de otras cosas quizá, de otras cosas y por ahí hay vídeos y en iVoox pues hay bastantes programas también, pero en gracias Daniel por esta primicia personal, porque ya te digo, yo no me considero nadie importante, sino yo estoy en tu programa esta noche humildemente y dando mi opinión como, bueno, como locutora de radio, como persona del mundo del misterio. Divulgadora del misterio es la palabra que a mí me gusta. Buenas noches, pues Rocío Córcoles. buenas noches. Y Por buenas la parte que noches me toca, sí, sí, y es a que todos Maite los Muñoz, oyentes. Rocío, Mar Davis, que está ahí hablando también, comentando, María Millán, etc, etc. Muchas gracias por estar ahí. Amigos de Facebook muy queridos. Eso es lo bonito. Compartir, lo vamos a decir 100 veces esta noche. Por la parte que Sí, me toca, pues mira, un orgullo personal que te hayas animado, te hayas estrenado aquí, porque ¿quién me iba a decir a mí que iba a acabar con un canal de YouTube? Y al final, pues mira, ojeando en las redes sociales, pues voy siguiendo trayectoria de compañeros en general, y tenía ganas de, suene como suene, con todo el respeto, de cogerte por banda y tenerte aquí en bueno, una en el charla de mundo del teatro. Tenía ganas. misterio Hay gente hay buena. gente muy buena, muy grande, maravillosa. Yo ahora, actualmente, como decíamos, estoy colaborando con el programa El Último Peldaño y bueno, también con 75 escalones, tertulias de lo desconocido. A David Castillo, que parece que lo tengo un poco apartadico, que ya le he mandado como hay dos David Castillo, que por las redes sociales ya nos conocemos, pues le envié un mensaje al que no era y yo convencida, digo, bueno, ya me llamará. Y yo soy una persona que estoy para todo el mundo. Yo estoy para todo el mundo. O sea que, pero sí te digo que ahora mismo estoy muy contenta porque después de tantos años, pues da gusto. ¿Para qué te voy a mentir? Yo no vengo buscando que me den un premio, ni salir en televisión, ni nada de eso. Yo soy una persona Ok. que me gusta, me gusta investigar lo que no, lo que no sé, lo que no le encuentro porque yo digo, sí oyen ruidos exteriores, pero yo digo siempre que cuando no le encuentro algo el sentido o bueno, o un motivo científico, pues ya busco la parte del misterio, ¿no? ¿Qué puede ser? Entonces ya me pongo manos a la obra, pero ahora mismo estoy muy encantada en este programa, en el cual pues estoy viendo reconocido mi trabajo de tantos años, porque yo comienzo siendo una cría con una Panasonic, con mi Walkman y mi grabadora de voz de cinta de cassette. Yo me voy sola y yo me empiezo a ir al Castillo de Jumilla, me metía por allí sola antes de estar cerrado y me metía a las cuevas o me iba a una casa que estuviera abandonada, yo sola. Y bueno, pues
mi madre me decía que estaba loca, porque me compraba ya mis libros, me empezaba a comprar libros de este tipo, de Allan Kardec, como te decía, del libro de San Cipriano, Mark Davis, amigos también todos de las redes sociales, y ya me decían, tú estás más loca que una cabra, pero así mismo. Pero Por yo eso yo nunca no lo hacía caso. llamo, pero yo no lo llamo hobby por eso, porque para mí es una forma de vida. El mundillo Sí, del misterio, el mundillo de la experimentación paranormal, por supuesto. Es que al es principio esa yo cosa. comienzo así como muy jovencita, como un hobby. Era una cría que yo tendría haber 14 años. Empiezo también en esa época en la radio, siendo una niña, y a la semana yo estaba llevando el control y todo lo que es la emisora para adelante. Y de ahí pues ya empiezo a meterme más a fondo en el mundo de la radio hasta que llego a tener mi propio programa, que no siguió porque la radio municipal pues no había dinero suficiente y entonces pues cerró las instalaciones. Y el programa, la verdad, que mis colaboradores ya no están entre nosotros, pero ellos tenían muy claro lo que había en el otro lado, y así se llamaba el programa Al Otro Lado, que bueno, envío un saludo a Carmen Portel, porque la mujer de Iker Jiménez, porque creo que ella tuvo un programa que era Al Otro Lado, no hay problema porque vamos, yo no lo patenté y tampoco busco nada de eso. Entonces te digo que da gusto que después de tantos años conocer a gente tan maravillosa, y las redes sociales tienen su parte mala, ¿no? Pero la parte positiva es como conocerte a ti, conocer a todas las personas que estoy conociendo del mundo del misterio y que se dé a conocer pues un poquito del trabajo, ya no solo mío, sino de todos los compañeros, porque son muchas horas, Daniel, ya no solamente de investigación de campo. Yo me dedico, como te sabéis, como estamos comentando, a la radio, a los medios de comunicación. Son muchas horas de estudio, son muchas horas de contrastar noticias, de llamadas telefónicas, de gastarte tu propio dinero eh, para dárselo a los demás, para difundir lo que son estas cosas, ¿vale? Pero es más que un hobby, Sí, sí, es una forma de vida. eso es. Totalmente de acuerdo, nada que incluir, porque es que es así como lo siento yo personalmente. Para mí no es la palabra hobby. Y a la hora de experimentar, yo pienso también que buenas noches, Juan Egea, por supuesto, gracias por estar aquí. También es que tú vas a un enclave, haces muchos, o tienes muchas grabaciones de audiovisuales, ordenador portátil, grabadora digital, videocámaras con Night Shoot, etc, muchas pruebas y, jolín, es que al día siguiente puedes apreciar que por la noche hacemos un directo en la casa del asesino, la casa del ahorcado, la casa tal, porque ya te habrás dado cuenta que tiene que tener un título terrorífico para que lo veamos, claro. Y no es ironía, es una realidad, por lo menos para Sí, mí. sí. Y al día siguiente ves ya los primeros vídeos con la música de Freddy de fondo y ya con registros, con obtención de registros parafónicos. Porque la palabra posibles registros, ¿eso para qué? Vamos a afirmar las cosas como las presentamos. Jolín, nosotros o somos muy lentos o un pelín más rigurosos e intentamos analizar a No, posteriori y no. cuando se presenta algo que tengamos claro el grupo o gran parte de que dice eso. Pero eh, estamos todos en la línea del respeto y yo deseo que sea así y espero que sea así, pero llega un punto que es que te das cuenta que es que para mí buscan más el like y el suscríbete y Exactamente. ese protagonismo, ese ego personal, que a lo que estamos aquí, que es hablando y presentando para psicología, para psicobiofísica, como muy bien acuñó don Germán de Alonso Todo Feijó. el mundo, a ver, todo el mundo en esta vida, perdón, busca su momento de gloria, o todo el mundo hemos tenido en la vida nuestro momento de gloria, ¿no? Lo que pasa que hay gente que quiere estar ahí en el candelero, sea como sea. Es lo que tú dices, por eso me he reído, porque es que digo, jolín, qué rápidos que son, es que pienso exactamente como tú. Digo, cuando yo me he pegado dándole 40.000 vueltas a esta psicofonía, ¿no? O esta parafonía, o a esta imagen, y le doy 40.000 vueltas. ¿Por qué? Porque tú dices la palabra investigador, no, no, sí, existe. Existe el investigador parapsicológico, existe en el diccionario, se estudia, es un Sí, estudio, ¿eh?
son las paraciencias, o sea, Pero perdóname, pero porque te compres una Spirit Box o una grabadora digital, que no se malinterprete de que voy a deshuello con la Spirit, porque te compres una Spirit Box o una grabadora digital, ya te pones delante de un móvil y ya eres un investigador. no, No estoy de no, no acuerdo. nos No estoy de acuerdo. equivoquemos. No, no, a ver, no sé si no me has entendido, no nos equivoquemos para nada. No, no, Investigador yo es no la estoy diciendo que persona. me hayas dicho eso, yo solo quería añadirlo, quiero decir. Ah, vale, vale. No, quiero decir, porque a ver, soy una persona, como te digo, con la mente muy abierta, pero soy muy sensata y muy seria en estas cosas. Y lo que yo te quería decir que, bueno, que la gente no confunda que, bueno, a un grupo que se pone ahora mismo no sé, los The Ghost España, por ejemplo, ¿vale? Se pone ese título, venga, vámonos, se van de juerga. Eso sí es un hobby para ellos, se lo toman como un hobby y eso está haciendo mucho daño al mundo del misterio. Entonces, aquí vamos, no quiero yo hundir. Hay gente, incluso amas de casa, que se han obsesionado con este aparato, con la Spirit Box. La Spirit Box la creó un señor porque murió su hijo y quería conectar. De alguna forma, el hombre entendía estas cosas y él quería conectar con su hijo y bueno, pues al final de esto se ha hecho negocio, el aparatico pues se está vendiendo muy bien. Eh, Amas de casa, sé que hay personas que lo tienen en su casa y se pegan el día con la Spirit Box y se creen que está su padre, su madre, su abuelo, o sea, toda la familia o todos bueno, lo digo con todo el respeto del mundo, que están conectando con ellos, pero es que se están volviendo paranoicos, paranoicos. También Sí, era un sí. tema que quería tratar, Daniel, quería tratar el tema de que, aparte de la investigación de campo, ¿vale? Eh, También hay que mirar mucho estas reuniones, porque en Jumilla es un tema de la antigüedad, ha sido un pueblo de mucho curanderismo y de mucho espiritismo, ¿vale? Yo desde muy pequeña he ido a reuniones de este tipo, he visto cosas de todo tipo, me han pasado también, porque yo soy una persona que digo las cosas tal y como son, no tengo nada que esconder, que esconda a quien haya hecho daño. Yo no me escondo de nada y me he encontrado de todo, ¿vale? Casos de personas con problemas bastante graves, porque tú imagínate, yo soy una persona también que me gusta, soy del gremio también bueno, de la enfermería y soy una persona también científica, ¿no? Creo en la ciencia totalmente, pero la ciencia tiene su límite. Donde termina el límite de la ciencia, ahí empieza la cienciología, podemos decir, lo que es la parapsicología. Tú date cuenta, una persona con ataxia, con esquizofrenia, pues yo me encontré un caso de epilepsia, ¿vale? Había una joven que, bueno, nadie lo sabía y yo, claro, cuando vi los síntomas, pues yo sabía que le estaba dando un ataque epiléptico y allí habían hecho un corro, estaban diciendo que llevaba el demonio dentro de su cuerpo. Gracias a Dios, ojo, yo no soy nadie especial, pero yo en ese momento estaba allí y por mis estudios pues me di cuenta que le estaba dando un ataque epiléptico, lo retiré a todos, dije que no la cogieran, le puse una almohada, le puse un paquete de Kleenex para que no se mordiera la lengua hasta que se le pasó el ataque epiléptico. Pero bueno, ahí te das cuenta de cuánta mentira hay. Hay también gente que está muy aburrida, ¿sabes? Y se va a estos sitios a ver lo que encuentra, a pasar el rato. Hay de todo, hay de todo. Y yo digo las cosas como son, las llamo por su nombre, soy muy clara. Eso es. A ver, es que estamos entrando en una temática que para mí hay mucha farsa, hay mucho farsante, mucho fantasma vivo, como dijimos anteriormente, y esos ataques epilépticos es que, hablando vulgarmente, es que están en pleno directo y te digo yo a ti que antes de intentar ayudar a la persona a llevársela corriendo directamente al hospital y nos dejamos de historias, antes se encienden las velas y lo rodean porque le van a hacer un exorcismo o lo que fuere. Es que hay que tener cuidado también con qué tipo de personas vamos.
Y yo creo que también el tema que estás hablando de que personas amas de casa, madres, padres en casa, que tengan ya esa dependencia Sí, sí. de utilizar una Spirit Box y de estar constantemente con ello, igual que la gente que ya necesita hacer una tirada de cartas nada más levantarse. ¿Cómo va a ser el día? ¿Me va a pasar algo? ¿Lo voy a pasar bien? ¿Voy a encontrar el amor de mi vida? Venga, tirar las cartas. Pues yo creo que tener dependencia, tanto como las cartas, como utilizar la Spirit Box o lo que fuere, diariamente, no creo que sea positivo. No creo que sea positivo. Está ¿Qué bien va? utilizarlo, pero no estar todos los días, como cuando vuelves de una experimentación. No puedes llegar a tu casa y estar en tu entorno trabajando la cabeza. ¿Y si me he traído un Exacto, demonio? ¿Y si me he exacto. traído una entidad? ¿Me ha acompañado? Es que hay que saber, a ver, Daniel. Daniel, lo primero que hay que saber es desconectar. Lo segundo, las personas que se dedican a estas cosas están creando ya problemas psicológicos graves, ¿eh? Porque Sí, se sí, creen que sí. están conectando con seres de otros mundos y tú imagínate que le hagan una pregunta de algo que sea grave, que le diga, bueno, no sé, pongamos un ejemplo muy grave, ¿no? Que le diga, no sé, que le diga, bueno, me tiro un camión, por poner un ejemplo muy fuerte, y que le diga a la Espiribos, sí, que no te va a pasar nada, o que entienda eso, Mm. porque sabes tú que aparte de pareidolias, que hay muchísimas, hay pareidolias auditivas, ¿eh? Sí, 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 Le voy a decir sí. desde aquí, con tu permiso, a todos los oyentes, a todas las personas que están viendo este programa de tú a tú, gracias por tutearnos, Sí. que lleve mucho cuidado porque, mira, he recibido cientos de fotografías a lo largo de mi vida de todo tipo. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, con los móviles, están apareciendo, bueno, más imágenes espectrales que nunca, y de esto saben mucho mis compañeros del TCI, a los que siempre he recurrido porque yo no soy especialista, ellos sí que son súper especialistas, pero a ver, yo hay una foto y ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? Ya vas aprendiendo de grandes como Luis Merino, Jorge Ríos, y son muy grandes en este tema, tienen su laboratorio. O sea que yo cuando me mandan una fotografía que tengo alguna duda, que veo algo, bueno, que no es el típico mota de polvo en suspensión, que ya le dicen que es un orbe, que es un espíritu, no, a ver, por favor. Seguro que tenéis miles de fotos o cientos en los móviles donde aparecerán o vídeos donde van a aparecer, y seguro que en lugares antiguos, motas de polvo que son que se pegan al objetivo de la cámara. El obturador, no sé cómo me explicó una vez Luis Merino o Jorge, se quedaba como abierto y claro, o un bicho que pasa. Yo tengo unas fotos impresionantes que, bueno, a esta gente que está comenzando, si se las enseñara, dirían, esto es un fantasma sí o sí. No, Ujú. son bichos, motas de polvo en suspensión, humedad en el ambiente, pueden ser mil cosas, pero está pasando mucho con las cámaras que tenemos de los móviles. Con las antiguas cámaras, pues sí que quizás salían alguna cosilla, pero aún así, de 1000 fotografías, quizá una puede ser más realista, y aún así no podemos decir a ciencia cierta esto es un fantasma. Lo podemos ver en este famoso, por no hacer publicidad, que si tú quieres hacer publicidad, en este famoso programa de televisión. Me es igual. Lo que hablamos siempre de democracia, democracia. Pues claro, es que en mi caso, Ahí sí dice esto Juan es, mi Egea, casa es tu perdón. casa, aquí no hay que hacer nada. Cuenta lo que tú quieras. No, Libertad de porque estoy viendo a expresión. Juan Egea Aledo, dice exactamente así es, Mari Carmen. Pues un saludo, claro que sí. No, a ver, yo no tengo la razón 100%, ya os digo, yo soy una persona más en este mundo en el que hay que estar un poco locos para poder vivir, porque ya vemos la situación que tenemos actualmente desde el año 2000, lo que estamos viviendo, ¿no? Que mucha gente lo está atribuyendo a que es una maldición, a que, bueno, oigo de cada cosa que digo, a ver, hay que estudiar, hay que informarse antes de ponerse a abrir la boca, que la gente es muy fácil abrir la boca y decir lo primero que te sale. Yo ahora mismo estoy hablando contigo de tú a tú, como muy buen título para tu programa. Estamos con esta charla. Me encanta, la verdad, porque es Gracias. una tertulia muy bonita. Y si nos están siguiendo, pues bueno, si a alguien le puedo ayudar y tú también,
para conocer un poquito más algunos temas. Si quiere hacer alguna pregunta, pues estoy abierta a ello. Por Ojo, yo no supuesto. tengo todas las respuestas, no soy Libertad Dios. total. Sí, eso es, y mientras haya respeto siempre, por mi parte, podéis contribuir en lo que queráis, los que estéis en el chat en directo. El día de mañana, bueno, esto se queda reflejado en el de tú a tú en YouTube, pero luego en un futuro se publicará mediante iVoox para el audio podcast, para quien quiera escucharlo en un futuro lo pueda escuchar. Pero aquí en YouTube, pues podemos verte, que es lo bonito. Y ahí se ven las tablas, cómo te sueltas. Y lo bonito de Lo todo, Daniel. dicho, si queréis preguntar algo, lo hacéis. Yo, Yo lo Daniel, comunico mira, por por aquí. si hacen una pregunta, tengo preparado mi bolígrafo, mi papel, por si se me escapa algo, pero lo bonito de todo es que esto surgió anoche mismo. Que lo sepan los oyentes. Anoche Sí, mismo Daniel me manda ¿verdad? un privado en el Messenger. Yo le tengo aprecio a este hombre, la verdad. Me gusta, no sé, Muchas estas gracias. charlas tan naturales. Y me dice, bueno, Mari Carmen, ¿quieres participar en el programa mañana? Digo, pues mira, te lo digo mañana por la mañana porque si me surge algo. Y digo, venga, Daniel, para adelante, vamos. O sea, que esto no está ni preparado ni nada. Yo estoy hablando tal cual, tú me preguntas Y lo y que yo creo salga. que vamos. No hay Esto preguntas que sepa que te van a hacer, eso es verdad. para Y mí yo es lo no, más grande. es recíproco, te tengo el mismo afecto y muchísimas gracias. Vaya por delante. Pero lo único que, si me permites corregir, aunque quede feo la palabra Sí, corregir, yo no te dije programa. Te dije que te invito a una charla, a tener una conversación entre compañeros, pero es que la palabra programa para mí, sabes que son exacto. palabras ya mayores Bueno, y no. mira, el hecho de ponerse, como hemos nombrado antes, fuera de cámara, yo te digo, el hecho de ponerte detrás de un micrófono, porque hay que tener valor, no todo el mundo se pone detrás de un micrófono y pues al menos sabiendo bueno, estás puesto a todo, estás puesto a la crítica, estás puesto, bueno, a la vergüenza, que te dé vergüenza, te pegues un corte, te quedes en blanco a muchas cosas. El hecho de ponerte delante de un micrófono ya te hace grande, ya te dignifica muchísimo, Daniel. Y el hecho de poner tus programas en YouTube, pues para mí es de tener un gran valor y de ser una persona ya pues profesional que quiere dar a conocer estos temas. O sea que aquí no estamos hablando de ninguna tontería, de nada que nadie sepa. Que nadie sepa y el que no sepa de algún tema que pregunte o aquí se lo podemos explicar. ¿Qué te digo yo ahora? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal salieron los Pero para mí, coloretes? a ver, es que me dejas. ¿Qué te digo yo? Para mí la palabra Dime algo. profesional es cuando tengo Bueno, si 80 quieres, años dime algo. y quien quiera decirlo. A ver, una cosa que tenía aquí anotada que no quiero que se me escape. Sierra Puña, que nos hemos quedado ahí un poquito a medias. Si En tú Sierra preguntas, Puña, yo lo el que año, quieras y yo te pueda. es un comentario más que una pregunta, sinceramente, pero a ver si has tenido algún caso como el que has mencionado anteriormente. En Sierra Puña, yo me acuerdo, este último año que hicieron el simposio de la SEIP en Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, estuvimos el último año, programé con el grupo, porque en mi caso soy el organizador de ir a experimentar a los enclaves, pedí permiso de investigación, etc. Pues se organizó todo para ir a la SEIP, al simposio de Alfa del Pi, como dije anteriormente, y la última noche nos íbamos a Sierra Puña, sí o sí. Igual que años atrás, Aguas de Busot, pues esta vez yo quería repetir en Sierra Puña, porque me encantó. ¿Y qué pasa? Que es que la primera vez que yo fuimos un compañero y yo solos, los dos. Y ahí hay que estar en Sierra Puña, tú que lo conoces, dos personas. Pero luego este último año pues fuimos para allá, nos cruzamos con los amiguetes de Crónicas Ocultas. ¿Qué tenéis pensado? ¿Qué tal? Porque ya nos conocían de años atrás, de que teníamos algo programado. Ujú. Digo, pues este año para Sierra Puña cuando acabe el simposio. Y para allá nos fuimos. Y un Hay compañero, distancia, ¿eh? sí, Que os sí, pegáis tú lo por lo conoces, menos 2 horas de viaje, ¿no? sí, pero es lo que tiene. Pero a que, Todo Daniel, no tiene precio. Daniel, mira, Dime. yo, bueno, ya te digo, he estado muchos años fuera del mundo del misterio por las causas que te comentaba antes, pero te voy a decir una cosa, yo estoy, que quiero ir a Belmed, quiero ir cuando mi cuerpo me deje y mi salud me lo permita, quiero ir ahora leemos, escucharla es melodía para el oído, uy, Lord Mark Davis,
Pues qué frase tan romántica y tan bonita. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, un Un sitio que abrazo. yo tengo muchas ganas de visitar es, espérate, que ahora se me dio el santo al cielo con estas Verme de la palabras que me han Moraleda, dicho. verme de la Moraleda, las caras No, de Belmes, que estabas yo quiero hablando. ir a la... eh, ahora es que me ha dejado Mar Davis, que hijo, no Bueno, me ha dejado en pues, blanco. pues mira lo que dice también el compañero Marc, aquí, que lo he visto antes y lo he presentado. Un placer y tenía Un mucho placer y deseo de tenía ver mucho deseo de ver esta... Pues esta muchas entrevista. gracias. Bueno, es que mira, Muchas gracias. ya me has desconcentrado, Mar. Bueno, pues un Pues te voy lugar a que me contar yo el encantaría caso. de ir. Vete pensando. Bueno, invito a Mar, a ti ¿Dónde? y bueno, si algún día me voy para Belchite, os lo digo, porque es un lugar que me Oh, encantaría de visitar. oh, Porque yo lo primero, como tú te he cortado, perdóname, Daniel, pero es no, que no, 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 sabes que no. Tranquila. cuando nos ponemos a hablar de estos temas que nos apasionan tanto, podríamos estar horas, horas, horas. ¿Qué Desde me has aquí preguntado? también. ¿Qué me has preguntado ya que hablamos de cosas privadas, pero no son malas, claro, por eso lo digo en alto? ¿Cuánto suele durar la entrevista? Por mi parte, no hay hora. Es que eso es No, lo es que bonito. Para mí, lo que surja, llevamos ya está. una hora, 1 minuto 19 Mira, segundos. acabo de mirar yo ahora mismo, sí. No hemos parado y la verdad que es un Sí. placer estar hablando contigo porque la verdad hay entrevistas que estás deseando que terminen porque no sé, no te sientes cómodo, pero contigo me siento muy a gusto, no, vamos, yo soy una persona que no me gustan las pamplinas, como se dice aquí, ser pamplinero, ser pelotero, pero cuando estás a gusto con alguien y te dan Muchas esta gracias, que es lo que facilidad, me toca. cuando te dan esta facilidad a la hora de hacerte una entrevista y te dejan que te desenvuelvas así a tu manera, ¿no? Es muy importante, la verdad, Si es que para el estás en tu entrevistado. casa, literalmente estás en tu casa. Así Bueno, que y expláyate. tú en la tuya, aquí Por tengo, eso. bueno, ya que tengo que hacer también pues un poco mención de mi tierra, pues tengo aquí un cuadro que bueno, hace mención al vino de Jumilla. Dentro de poco, espero de unos meses, nos encontraremos si tenemos otra entrevista en un lugar diferente, pero bueno, aquí está tu casa, aquí tienes tu Fíjate. casa. Muchísimas gracias. Es un honor todo lo que estoy escuchando esta noche, la verdad, es que Bueno, encantado. Un Mundo Paranormal se ha suscrito. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un placer, espero que Daniel, te estábamos guste hablando de esta cuando te charla fuiste a Sierra conversación. Espuña. A Sierra Puña, ¿Qué te eso es. pasó? Lo primero que te tengo que decir para que no se me escape es que no tiene mérito que todavía no hayas estado en Belchite Viejo. Totalmente recomendable para todo urbex, explorador, experimentador, investigador. Totalmente recomendable conocer Belchite. O sea, yo lo que he vivido en Belchite, con permiso de investigación, esto no lo sabes tú, Carmen, estar allí, un abrazo para Juan Carlos Salavera, por supuesto, para Nati, la historiadora, la guía turística, estar allí de día, que te cuenten la experiencia que han vivido sus padres y sus abuelos en Belchite Viejo, en plena guerra civil, y que te lo esté contando la historia una señora que sus familiares han estado allí, han nacido allí, le doy mucha credibilidad a un historiador, por supuesto, pero que encima sea de la tierra, y que luego por la noche vayas con el permiso de investigación al enclave y sea Belchite Viejo para ti, por decirlo de una forma, y poder hacer las pruebas y tener seguridad de que allí no hay nadie, es una experiencia inolvidable, totalmente inolvidable. Pero a todo aquel que no se dedique al mundo de la investigación, de la experimentación y le guste lo que es los lugares antiguos, lo que es la historia bélica, yo sí se lo recomiendo y se lo he dicho a mucha gente, que aunque no hagáis esto de las parafonías, psicofonías, como dice la gente, término más popular, yo creo que es recomendable ir a un enclave que, como Belchite Viejo, ya solamente por la historia bélica. Estar allí, Ahora imaginarte te voy cómo a tuvo que hacer, ser la guerra civil. tiene que ser una pasada, ¿eh? Se me ponen los vellos de punta porque, claro, yo, como te digo, son cosas que tengo pendientes, que las quiero realizar, ¿vale? Y no te preocupes que si algún día estoy por allí, pues saludos amigos del Misterio Oculto, pues saludos a imagino que es un grupo, una persona.
y a todos los grupos de investigación que se precien y que sean serios y sensatos. Ante todo, por favor, os pedimos que queréis ser investigadores o queréis ser divulgadores del misterio, currároslo como lo hemos hecho todos los demás. Con Algún día hay respeto. que empezar, ¿no? Algún día hay que empezar, porque como tú y yo, algún día empiezas, eres novato, te puedes creer. Yo soy un poquillo escéptica con algunas cosas, con otras no, ¿vale? Pero yo les doy mi consejo, que se lo ocurren, que estudien la historia de la parapsicología, que vean todas, que esto no es cualquier cosa, que si no tienen información, porque mira, hay lugares, como estábamos hablando del Chite, y ahora me vas a contar lo de Sierra Espuña, que aún está ahí pendiente, pues hay lugares en los cuales, pues, me da risa porque te has reído tú. Bueno, porque llevamos Vale. un rato, no pararía de hablar contigo, de verdad. Y yo que Pero tengo bastante tú sigue, de tú palabra, que me suéltate, gusta no te hablar. preocupes. No mires el reloj, es lo Bueno, único que te pido. Tú sigue. hay lugares en los cuales, pues, como te estaba comentando, ¿no? Que no sé, sientes algo, en muchos no se siente nada. Hay sitios que han contado tragedias tremendas, muchas veces inventadas, porque luego yo lo que sí suelo hacer, hay sitios que no me gusta saber la historia, ¿vale? A mí me gusta Uy, ir a ese lugar y entonces una vez que estoy allí, a ver qué siento como persona, como ser humano, qué puedo percibir, ¿vale? Después ya me informo. En otros, ahora a lo hablamos. mejor me pasa lo contrario, pero a mí sobre todo, antes de meterme a Google, que eso es muy fácil, todo lo podemos hacer, que también, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero a mí me gusta hablar con los lugareños, con la gente de a pie, con la gente que lo ha vivido. Bueno, ¿cómo te lo transmiten, vale? Igual que cuando estuve en Sierra Ujú. Espuña, ya te contaré lo del berro. Ahora, pues, en Sierra Espuña, cuéntame qué te pasó. Bueno, pues te voy a contestar. Un fuerte abrazo, Luis Merino, que lo has mencionado antes. y Muy grande, pertenece a TCI, Transcomunicación Instrumental, TCI España. Y compañeros. Luis Merino, mira, pues nos acabamos de conocer, tú y yo, pero por la trayectoria ya te he dicho que ya te tenía yo fichada, por decirlo de una forma, con todos mis respetos, claro. Pero Luis Merino, tenemos ya dos de tú a tú aquí en el canal. Es un grande en la fotografía fantasma. Ahora tiene Vía Incógnita, que me ha invitado ya a dos programas y estamos ahí. Y Omega 4 Investiga, somos compañeros de aquí, de la zona, y hemos experimentado conjuntamente y son unos grandes compañeros. Y llevamos, vamos, prácticamente podemos decir que somos los más antiguos experimentando en el Alamín, el poblado abandonado del Alamín, que tuvo mucha historia porque luego vinieron de otros lugares, de Andalucía y de otros puntos de España, de distintas comunidades. Y claro, pues esto es lo que, ya que ha salido el tema misterio, cogiéndolo con pinzas, hay gente que tira de hemeroteca, lo estoy llevando un poquito guiándolo a lo que estabas mencionando tú ahora al final, de que vienen aquí al poblado del Alamín, ya está prohibido venir, ¿vale? Para que lo sepáis. Ahora mismo ya Sí, lo ha comprado una empresa y ya es imposible. Pero vienen leyendo leyendas urbanas en las redes sociales, en internet, y en cuanto oyen un chasquido, un ch, ya es que ha sido el niño, que le asesinó el cura, que mató a sí, la monja, que tuvieron un hijo, etc, etc, y se tiró el cura por el campanario. Te quiero decir que a mí, personalmente, estoy muy de acuerdo contigo, porque lo llevo diciendo desde el primer día y muchos compañeros no están de acuerdo conmigo, incluyendo, juraría, si no me equivoco, en las conversaciones que tengo con el amigo Luis Merino, ya que le hemos mencionado, él no está de acuerdo conmigo, pero totalmente respetable, que lo bonito es compartir y cada uno da sus opiniones personales y sus experiencias. siempre que sea una crítica constructiva Constructiva, para crecer, efectivamente, ¿m? Es efectivamente. Yo estupendo. soy de los, eso es, yo soy de los que piensan, Mari Carmen, que a mí, personalmente, por mi experiencia, me gusta ir al enclave y ir virgen, en blanco, no saber nada. Mm, Ni voy a preguntar sí, a los lugareños, ni voy a tirar de hemeroteca 10 minutos antes de meterme en el enclave. A mí me gusta ir en blanco.
la mente en blanca, como voy a todos los sitios, no voy sugestionado pensando, aquí está la mal llamada, como siempre, la dama de blanco, que tenemos damas de Sí. blanco en todos los castillos Bueno, de Dama de España. Blanco, las chicas de la curva, Eso es. la casa del ahorcado, date cuenta que lo estabas comentando y lo has comentado anteriormente, lo rápidamente, Martina y Olga. Bueno, grande, Mari Carmen, pues muchísimas gracias. Bueno, si puedo aportar mi granito de arena al mundo del misterio después de años, porque al final, Daniel, voy a comentarte lo que te iba a decir, pero te quiero decir algo importante. Eh, el tema aquí enseguida, bueno, los grupos le ponen, hacen como en el cine, se van a investigar a una casa de campo que a lo mejor está allí el marido con sus hijos y ya la han abandonado, pues ya le ponen la casa del ahorcado, la casa del suicidio, la casa de... para crear el morbo. Ahí está. Hay gente que Sí, le sí, sí, gusta. sí. Hola, Pandora. Amiga Buenas también, noches. Retur. Si Sí, queréis amiga hacer también del alguna grupo Fémina. pregunta, si queréis hacer alguna pregunta a la amiga María del Carmen, Bueno, a ver, está disponible. yo os contestaré a las cosas que tenga en mi conocimiento, a lo que no tenga, pues os digo claramente, pues mira, no lo sé. Yo soy tal cual. Y bueno, pues te quiero decir que los grupos de investigación le están poniendo unos nombres rarísimos, bueno, nombres de muy peliculeros a sus investigaciones. Y luego a mí me ha pasado el caso de que he ido a ese lugar y he hablado con el dueño incluso de la casa y con personas, vecinos, y me han dicho, bueno, si aquí no ha vivido nunca un médico, aquí no ha pasado nada. O sea, la gente ya te digo que quiere ser famosa a costa de hundir a los demás, ¿no? De hundir el mundo del misterio. Por otra parte, Efectivamente. eh, sí, por otra, bueno, me dicen que de qué hablamos. Estamos hablando de misterio, estamos hablando de todo lo que engloba el mundo del misterio. Aparte que, si te das cuenta, Daniel, todas las personas que nos hemos dedicado a la investigación de campo y hemos comenzado por la investigación de campo, hemos acabado de una u otra forma, como ahora estamos tú y yo, en las redes sociales haciendo un programa de radio. Sí, ¿Por sí, qué? sí. ¿El por qué? Muy fácil. Porque después de tantos años de investigación de conocimientos, de carpetas y carpetas llenas de datos, pues ¿por qué no difundir esos conocimientos y nuestras experiencias? Porque yo, como digo, a la gente joven hay que dejarla también bueno, empiecen para que tengan otro tipo de hobbies, entre comillas, como tú sabes, pues yo veo estupendo que estén en el mundo del misterio, pero lo que no sepan, pues que mira, que lo pregunten y que aprendan, que no se crean cualquier cosa. Eso es. Eso es. Si es que cada uno tiene un proceso. Mira, yo una vez me atreví a decir en alto, hablando de esta temática, conocemos mutuamente, imagino, a Juan Carlos Baruque Hernández, de Mundo Insólito. Un fuerte Sí, abrazo sí, desde eso. aquí, a JC. Mm. Pues este señor, yo le Saludos. comenté en un de tú a tú, se lo comenté, digo, es que yo me apuesto a que la mayoría de esta gente que sale a experimentar con la cámara, como te dije anteriormente, digo, no saben ni siquiera quién es don Germán Dagumoso y Valdés. Bueno, Y, y él me comentó, dice, bueno, pero cada uno tiene su proceso y son distintas épocas y la gente tiene que ir aprendiendo y tal. Y estoy totalmente de acuerdo con él, pero como le dije, pero no creo que venga mal intentar formarte incluyendo a los de antaño, a los que gracias a ellos estamos aquí. Porque don Germán de es que Argumedos y esto cuando Valdés es como, a ver, trajo, esto es solamente como termino, cuando trajo la van parapsicología aquí a saliendo, España, a Madrid, don Germán de Argumedos y Valdés. por Don Germán de supuesto. Argumedos y Valdés trajo a España la parapsicología, fue el primer ponente en presentarla. Luego vino Mm. el doctor Jiménez del Oso, por supuesto, Sí, en paz exactamente. descanse, don Mira, Silvestre Darnell, etc. te Pero digo una gracias a sus cosa. libros y a sus obras, podemos aprender mucho y ganar unas grandísimas bases y conocimientos a la hora de ir a experimentar, a la Mm, hora de entender cómo puede entrenarse el oído humano a base de constancia. Es lo que quiero llegar. mm. Y a base de estudio entenderemos lo que es una mimofonía, una pareidolia auditiva, etc, etc, etc. Pero todo es a base de horas, de tiempo, de experiencia. Exactamente. Ahora, volvemos a reiterar lo de anteriormente y ya termino. Comprar una grabadora o una Spirit Box, que un abrazo a todos los compañeros que tengan la Spirit, de verdad, que yo no quiero cada uno que lleve lo Yo que no quiera, tengo problema, lo pero respeto. ponerse delante de un móvil.
Y, y hola Maruchi, en el móvil en el directo, hola Maruchi, hola Luisita, te quiero mucho. Carmen, pero ¿qué control hay ahí? ¿Qué seriedad, qué rigurosidad hay si un compañero está pisando cristales, el otro está subiendo las escaleras pisando cascotes y Mm. ahí, con el ruido blanco, me dices que ha entrado una psicofonía, una parafonía? No, no, por mi parte lo respeto, un abrazo compañeros, pero para mí, si No, hablamos yo de también, control, mira, no puedo. Daniel, ya te he dicho que cuando nos ponemos delante de una cámara o en las redes sociales, pues tenemos que estar abiertos a las críticas. Yo siempre que me guarden el respeto, sean constructivas, pero lo que sí que te quiero decir que bueno, pueden criticarnos porque hay gente que ya se ha cerrado su mente completamente con este aparato, con la Spirivox, y no salen de ahí. Bueno, pero si hay cosas mucho mejores en las cuales vais a recoger muchísimas más psicofonías, si tienen que ser, porque no es cuando nosotros queremos. Si algo me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia en el mundo del misterio, que las cosas no pasan cuando tú quieres, pasan cuando tienen que pasar y ya está. Ya está. Incluso, aun teniendo psicofonías, yo te puedo decir eh, como persona y bueno, como muy sensata que soy, que aún así tampoco puedo decir son voces de los muertos, porque puede ser también cualquier cosa, ¿eh? Porque ya te hablaba de las dimensiones, para mí que dentro de cada dimensión hay otra. Cielo e infierno, vale, pues bueno, cielo e infierno para mí es algo de la mitología, es algo que no existe. Para mí el cielo y el infierno es un estado que lo tenemos tanto aquí como las energías que se van, ¿vale? Y esas energías, pues no están tan lejos de lo que la gente piensa, que están en el cielo, allí con los angelitos, otros pueden estar con el demonio. No, yo creo que están más cerca de nosotros de lo que la gente imagina bajo mi experiencia. Y están en un plano en el cual ellos, cuando una persona desencarna, fallece, ¿no? Eh, si esa persona está muy pegada a su cuerpo o tiene una muerte muy trágica, ¿vale? El impacto que va a recibir su energía es tan fuerte que no va a saber ni lo que ha pasado ni dónde está. Pueden hacer daño inconscientemente porque no tienen ese tipo de conciencia tampoco y bueno, quizás se creen que están vivos en muchas ocasiones en el tema de que estoy aquí dándole vueltas al bolígrafo porque me relaja cuando estoy hablando. Los dos, ¿ah? Bueno, pues que no Ya somos tienen, dos. no tienen pierden, al ser una energía, ¿no? Pierden pues toda la sensibilidad de que tienen que comer, de que tienen que ducharse, de que tienen que, muchas cosas de su día a día. Lo que no pierden, lo que yo digo, que el espíritu, la energía, como quieran llevarlo, las entidades, es un cúmulo de sentimientos y emociones. Son un cúmulo de sentimientos y emociones y punto. Que las hay mejores, que las hay peores, que las hay más negativas, más positivas, sí. Yo, como persona, como investigadora o como lo quieran llamar, digo que a todas esas energías lo que hay que hacer es ayudarles. Cuando no se dejan ayudar, pues se llama a energías superiores que tienen más fuerza, que están más elevados, pues para que les guíen ellos. Pero yo, mi deber como investigadora, como persona y vamos, por mi sensibilidad es ayudar. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Lo que importa también, yo creo, es, si me permites incluir, es hay que saber también ayudar. Por Por eso, a la supuesto. hora de experimentar, nosotros cuando nos han llamado para ir a alguna casa, una casa ajena, un hogar de una familia, yo siempre he dicho las cosas muy claras. Nosotros podemos ir, llevar nuestra aparatología, intentar obtener algún posible registro, intentar interactuar con el fenómeno, con las posibles entidades que se hallan en el enclave, en la vivienda. Pero Mm. yo no voy a decirte que voy a hacer una limpieza. Yo no voy a decirte que yo puedo decir ir hacia la luz, que sean conscientes de que han fallecido, de que han desencarnado, como muy bien has dicho tú, pero yo no soy quien, no tengo ese don para poder enviarlos realmente hacia la luz. Ni hablo de sales, ni hablo de nada, sino que sí, estoy de acuerdo que somos energía, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero son tantos casos que me ha recordado uno,
si me permites que te cuente y os cuente a los que estéis en el directo, Por supuesto. que mira, yo voy a publicar, ya me animé la semana pasada en otro directo, en otro de tú a tú, pues nos animamos igual hoy. Yo voy a sacar en próxima semana, voy a sacar un segundo libro. El primero es Respuestas del Más Allá, son experiencias vividas en primera persona. El inicio del libro es presentando a aquellos grandes que has presentado tú anteriormente. Puedo decir Hans Bender, Friedrich Jürgensen, don Germán Dagolmos y Valdés, Sinesio Darnell, Fernando Jiménez del Oso, etc, etc, etc. Y luego se basa en las experiencias vividas por este experimentador, casos que me han parecido inexplicables, pero muy interesantes, sin buscar una lógica, una posible lógica, pero que a los experimentadores, siendo más de un testigo, nos hemos quedado boquiabiertos de lo inteligentes que son esas energías. Hay muchos casos y tú tienes que tener muchos de ellos también. Y bueno, y al final, pues un poquito crítica de cómo está montado el mundillo del misterio, presentando enclaves, aconsejándolos, pero también que estoy muy desacuerdo en este mundillo de lo paranormal. Porque a unos grandes sí se les permiten unos permisos y a unos desconocidos corremos riesgo de derrumbe. Esa es la presentación más... Sé que te he dicho mucho, ¿vale? Pero vamos a dejarlo así en resumen. Y este segundo trabajo... Vamos, te comprendo, te comprendo. Y, y este segundo libro, digo trabajo porque tiene mucho trabajo, mucho más que verdadero de cabeza, pero es un orgullo personal, por supuesto. Este segundo libro son casos de personas invitadas. Qué pena no haberte cogido antes, pero son personas invitadas que han vivido fenómenos paranormales, pero la esencia, la base del libro es sin haber buscado el fenómeno, sin haber ido al enclave a buscarlo, sino que el fenómeno te ha buscado a ti. Porque llevo muchos años diciendo esta frase y la incluyo en este segundo ejemplar, y es que el fenómeno paranormal, la causa paranormal es tan inteligente, Mari Carmen y los que nos escuchéis, que la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Contigo al 100%. Muchas gracias. Con lo cual, hay un caso que ya hablaremos en un futuro, ya nombraré a quien yo desee en un futuro, pero esta persona, porque estas personas no son anónimas, las personas que yo he invitado, me refiero que ahora no es momento de nombrar, pero ya está invitado aquí en el de tú a tú y todo, pero hay personas que yo, a las que he invitado a todas, en general, la única condición que puse es de que presenta la experiencia que haya vivido en primera persona, sin haberlo buscado, en la casa del pueblo, en tu casa, donde fuere, pero con tu nombre y apellido y tu imagen. Porque yo no quiero anónimos. Un anónimo, si yo leo un libro, un anónimo para mí considero, Mari Carmen, que ha podido decir la verdad, ha podido agrandar la verdad. A ver. Ha podido falsear. Entonces, es como cuando aceptas... a lo que voy. Venga, vamos. Vamos. A lo que voy. Perdóname. Vamos a lo que ello. voy es que un invitado cuenta un caso, hablamos de un viaje astral, una experiencia extracorpórea, inconscientemente, vamos a dejarlo claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que hace un viaje. Y en ese viaje, por resumirlo y no contar nada, dos testigos en ese salón, a esa hora, sintieron un frío, una termogénesis, hablando técnicamente, una bajada de temperatura abismal, puede ser subida y bajada, en estos casos suele ser el 90% una bajada de temperatura abismal, y sintieron esa termogénesis a X hora. ¿Qué es lo que pasa? Que al final resulta que, ya te he dicho el final, que ese testigo, ese invitado, hizo ese viaje astral en una vivienda y esas dos personas que estaban en el salón, él en el viaje astral visualizó a esas dos personas y esas dos personas en carne y hueso despiertas sintieron esa termogénesis. Me parece muy interesante. ¿Y por qué te cuento y os cuento todo esto? Porque en la última experimentación, que es hace 3 días, todavía no hemos presentado nada en las redes, ¿vale? Porque tenemos un proceso, no vamos con la música de Freddy, como dije anteriormente. Tenía que decirlo, perdona.
estuvimos hablando al final y me acordé de este caso. Y es que creo que viene muy bien ahora con lo que estás mencionando tú y me parece muy interesante lo que has dicho. ¿Por qué? Porque yo te pongo otro ejemplo. ¿Tú te has planteado en alguna ocasión que esos registros parafónicos, esas psicofonías que obtenemos, puedan ser de seres vivos? Sí, sí, además, fíjate, es algo que no me lo quería dejar en el candelero, gracias por recordármelo. Sí lo he llegado a pensar muchísimas veces de que, ¿por qué no? Hay tantas cosas desconocidas, ¿no? Que sí he llegado a pensar que por qué no son personas que se abre un canal en el espacio-tiempo y están en otra parte del mundo, o bien están haciendo un tipo de relajación, de meditación, de reunión de este tipo, y de una u otra manera pueden conectar contigo, incluso inconscientemente, como creo que has dicho, inconscientemente, de por qué no se puede abrir como un agujero de gusano, esto que la ciencia todavía no está muy claro, ¿no? En el espacio-tiempo y tú escuchar voces de personas de otros lugares. Lo Eso es, creo, lo eso creo es. exactamente. Igual que por medio de, que a mí no me gusta para nada, ¿no? No me gusta, la verdad, porque realmente quien utiliza estas cosas, pues suelen ser gente muy jovencilla, lo que es la Ouija y todas estas cosas, pues sí, pueden servir a lo mejor para tener un tipo de contacto, conexiones, incluso, ¿por qué no con seres de otros mundos? También, ¿por qué no puede? No puede ser. Si tienes la mente abierta, pues todo puede ser, pero tienes que tener pruebas, tienes que tener pruebas y bueno, de momento pues no creo que estemos muy avanzados ni muy para, pero sí, por supuesto que es una teoría bastante interesante. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. Es que es así, es así. Hay muchas hipótesis. Mm, Quiero recordar en una entrevista que hicieron a don Sinesio Darnell y estoy muy de acuerdo con él en que su gran porcentaje es que esos registros obtenidos puedan ser a causa de difuntos, de seres fallecidos. Yo pienso lo mismo, sinceramente. Yo creo sí. que en su mayoría, para mí, esas entidades pueden ser de seres que han desencarnado. Que luego hablamos de otros mundos paralelos, otras dimensiones, sí, sí, Es que las pero hay, está demostrado. Decían que tres, luego que cuatro, luego que... yo siempre, desde muy jovencita, cuando empezaron con esto, con las tridimensionales, yo siempre decía, no sé, era algo que yo sentía, decía, bueno, es que hay más dimensiones de las que pensamos y dentro de cada una de ellas hay muchas más. Es que eso es como algo eso infinito, es, ¿no? eso es, eso Nos es que es así. enfrentamos, la verdad, nos enfrentamos a cosas desconocidas y sobre todo por lo que decía de la Ouija y todas estas cosas. A ver, conozco casos, ¿vale? De gente que se ha quedado, por decirlo de alguna manera, muy pillada con estos temas de la parapsicología y hay que llevar mucho cuidado. Si tú te vas a poner a investigar o te vas a poner con estos temas, se lo digo sobre todo a la gente más joven y que va a comenzar en este mundo, pues que tengan la mente y los pies muy en el suelo, ¿vale? Que sepan muy bien lo que se hacen a cada momento, que se van a encontrar de todo, ¿eh? Y bueno, tener miedo, claro, a ver, a mí me han dicho a veces, ¿y no pasan miedo y no te da miedo? Y digo, pues a ver, no como al principio, ¿vale? Pero siempre, por sí, yo no puedo decir, oye, es que yo no tengo miedo, porque a veces donde menos te lo esperas, vas y te encuentras con algo, ¿no? Te pasa. Y como humanos que somos, el susto te lo pegas, ¿no? El impacto te lo pegas. Eso es. Mira, Pues, quería comentar una cosa y estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Mari Carmen, pero de verdad, mirar, dije anteriormente, y esto no me ha pasado nunca, pero lo tengo que decir en alto, Martina y Olga, por favor, en esta charla, en este canal, siempre buscamos el respeto. Y como bien comentáis al final, respeto mucho a María del Carmen, es mucho más profesional que otra persona, pero por favor, no faltemos a personas. O sea, yo me aquí gustaría saber, porque en yo ahora este mismo no canal, puedo ver, ya, pero es que no, no puedo, no, no tengo el gusto de presentarlo lo que es a la imagen, porque se va a ver y me no puedo ver parece, el pues, comentario, quizás luego es lo que vea, ¿no?
esté la compañera, esté la compañera o no, no quiero publicarlo, porque me parece una falta de respeto, un insulto, y yo ahí no quiero entrar, no quiero saber nada. Mírate el WhatsApp, Carmen, si quieres. Yo ahí no quiero entrar, pero sinceramente, son cosas que aquí no vienen al caso. Tenéis las redes sociales o si tenéis los teléfonos discutís entre vosotras los problemas que hayáis tenido. Es que no puedo, no conozco ahora mismo, ahora mismo no conozco a estas personas. ¿Me estás No sé diciendo quiénes el son, nombre? pero yo agradezco que estéis aquí, pero Quizá, mira, no lo único conozco a que no quiero ninguna, es estas cosas. Esto no... no solamente no conozco a ninguna Martina ni a ninguna Olga, es lo primero que tengo que decir. Bueno, Y en principio, pues, eso dice ya mucho de que es un perfil falso, ya dice bueno, mucho. Martina y Olga, aquí nadie ha faltado el respeto, Daniel. No sé quiénes son, pero bueno, las Cuando personas. estás diciendo a otra persona que es una estafadora, para mí es un insulto. Si la palabra no es un insulto, pues pido disculpas de En antemano. Pero principio, para mí en es una falta de respeto. principio, en principio yo lo voy a decir, porque además, como casi toda la gente que nos dedicamos al mundo del misterio, No estamos tengo para esto. 47. ¿Eh? Que para mí personalmente, No tengo no estamos problema para esto. ninguno. No tengo problema ninguno. Soy una señora ante todo. Tengo mucha educación. Pero sí que quiero decir que tengo 47 años, que llevo bastantes años en esto. Yo no he cobrado por esto porque no me dedico a hacer sesiones de este tipo ni Que nada. no va por ti, Yo Mari Carmen, que no va por ti, que están diciendo que perdón. es una estafadora otra persona. Entonces, Ya, pero bueno, de todas están formas, diciendo que tú eres una profesional, ya, pero que tú tampoco, a sí, ver, pero la otra persona que están nombrando es una estafadora. Con lo cual, si estuviese aquí, que se defienda ella. Pero como no claro, está, claro. yo no voy a publicar aquí en la Bueno, yo imagen lo que está diciendo tampoco, ella. lo que Yo no. tampoco voy a consentir, porque yo no puedo ver los comentarios, ¿no? Pero sí que me gusta, por supuesto, saber si hablan de mí o de otras personas, diría lo mismo que tú, que Mira, lo defiendan voy a donde poner esté la por otra. respeto, lo voy a poner por respeto a la invitada, pero no me hace gracia nada esto. Lo voy a poner Eh, para que no seas una sí, ignorante que no sepas lo que está pasando. Pero hasta bueno, aquí sí, aquí, bueno, no voy a entrar en estos temas. no merece la pena. No voy a entrar Pero en estos temas porque en las redes sociales he visto algo estos días que ardían. No voy a entrar en estos temas porque me considero ante todo una señora. Estoy en mi sitio y bueno, pues lo que tengan que perdóname, decirse en como... Carmen, discúlpame. Lord Mark Davis, es que es la primera vez que me pasa. Me dices que puedes bloquearlo, pero es que no quiero bloquear. Simplemente que no se vuelva a hacer esto y ya Bueno, que está. las Lo único cosas es. que pasen, a ver, en pocas palabras, Martina, Olga, las cosas que pasen en el mundo del misterio entre vosotros y todo eso lo resolvéis fuera de este programa que aquí no tenemos que ver nada, ¿vale? Ya está. Y un saludo Muchas a gracias todos. por estar. Muchas gracias por estar, pero por favor, las retailas que tengáis entre X personas, Bueno, discutidlo entre sabemos ya, vosotros. a Es lo ver, único. Daniel, Dime. como compañero del mundo del misterio, esto suele suceder muchísimo. Ya, ¿Por pero qué es la será? primera vez que me pasa a mí, no me gusta. ¿Por qué No me- será, eh? Siempre en el mundo del misterio han habido muchos enfrentamientos, mucha crítica, te digo la verdad, soy sincera. En mi caso, no me ha pasado hasta el día de hoy. Quizá a mis espaldas han hablado y han dicho y dirán, yo no me he enterado, pero es que yo no voy a entrar en esos juegos, ¿vale? Nunca he entrado ni, no he tenido problemas hasta el día de Claro, hoy. pero, pero yo la considero una amiga mía y como la considero una amiga mía, a mí me molesta leer esto a una persona que yo la tengo aprecio. Sí, yo Entonces, también, yo no, también. no quiero que esta compañera, Yo, ya no está yo en el doy directo, no siempre. pueda defenderse. Si estuviese en el directo, pues yo qué sé, y Mm, se ven los teléfonos y discutan exactamente. entre ellos. Bueno, pues vamos Ya, a poner un tupido estamos hablando velo, con María del Carmen Pérez Jiménez, Carmen vamos Gémez. a poner un tupido velo y Ya ya está, está. ya está. Bueno, Bueno, Carmen, ¿te cuento lo que llevamos una hora queriendo que te cuente? Cierra polla. Bueno, eres, eres tremendo, ¿eh? Mira, va a acabar el programa y no me lo vas a contar. para acabar, dices, si acabamos de empezar. Bueno, a Eres ver, tremendo.
Te comento. Daniel, de verdad que mira, es la primera vez que hago un programa por vía YouTube, ¿vale? Porque siempre lo he hecho en directo en la radio o grabado en iVoox o ya sabes tú cómo funciona esto, este mundo. Y me voy a llevar un montón de anécdotas esta noche. Las que quedan. Y la verdad que estoy de maravilla, estoy estupendamente como en casa. Bueno, estoy en mi casa y es que estoy Muchas en tu gracias. casa también. Muchas gracias. Que a mí eso me sonroja, que te lo agradezco de corazón lo que estás Se diciendo, te por supuesto. nota. Bueno, que resulta que en Sierra Puña, en Murcia, tu tierra, resulta Hay que que decir que al lado está el pueblecito del Berro. eso es, eso es. Tú sabías, y, bueno, que tú sabías que la gente del Berro, aún hay familiares allí de personas que estuvieron construyendo el hospital y tuvieron ingresados también a personas, igual que de Murcia, de Jumilla y de muchos lugares. Pues yo también te voy a contar algo. Cuéntame. Bueno, resulta que estando en el sanatorio de Sierra Puña, este año pasado, pues el último que ha habido el simposio, lo que he contado anteriormente, resulta que estuvimos allí y un compañero, Javier Camacho, un abrazo desde aquí, desde Crónicas Ocultas, pues nos fuimos para allá juntos al final. Y me contó, estando allí en el enclave, porque yo no paraba de decir, madre mía, qué lástima, yo he estado aquí hace ya 7, 8 años y cómo, qué degradado está, han reventado los Mm, tabiques, han reventado esto, lo otro. Y me decía Javier, dice, Dani, dice, ¿sabes lo que yo he visto? Digo, ¿qué? Dice, yo he visto vídeos en que los chavales vienen aquí desde el pueblo, suben aquí arriba con mazas, pero mazas grandes. No te estoy hablando de maceta y cortafríos, te sí, estoy sí, hablando de mazas grandes. Y lo sí. único que hacen es grabar y con la maza reventar los tabiques. Terrible. ¿Qué ganas con eso? O sea, es que no tenemos respeto por la historia, no tenemos respeto por nada. Eh, lo primordial es las posibles entidades que se hallan en el enclave, sí, de acuerdo, pero es un enclave que ha habido mucho sufrimiento. Es un Fíjate que enclave además que hay que respetar la historia, definiéndolo así. creo que se construyó en los años 30 y hasta los años 70 no se puso en funcionamiento, o 60 creo, recordar, porque sí, hice un trabajo también sobre este tema, sobre el sanatorio de Sierra Espuña, hace ya bastante tiempo y bueno, las fechas a lo mejor sí, son cercanas Sí, y pueden aquello variar. pues luego fue, bueno, allí hubo una capilla también y había un Sagrado Corazón en la calle. También o lo robaron o se lo llevaron. Todo ha desaparecido, han pegado fuego dentro, han hecho ouijas, han hecho de esto, han intentado hacer allí reuniones de estas satánicas por los dibujos que hay. ¿Qué ganan con todo eso, Dios mío? Yo creo que la gente que hace todo eso no está muy bien de la cabeza. Eso es. Mira, si me permite, del libro de respuesta de más allá, investigación en el sanatorio de Sierra Espuña, Alhama, Murcia. Este edificio es un párrafo nada más, ¿vale? Para dar información No, simplemente. no, lo que tú quieras. Este edificio originalmente fue un sanatorio para albergar a los enfermos de tuberculosis y lepra entre los años 1917 y 1962. Anterior, sí, En los justamente. últimos años se reconvirtió en un orfanato, ya que los muchos enfermos que albergaba eran dados de alta, pero dada la inmensa inversión que costaba mantener un edificio de esta envergadura, al final se terminó cerrando por completo. A principios de los años 80 se quiso convertir el edificio en un albergue juvenil, Sí. pero dada la escasa afluencia de jóvenes que lo visitaban, el edificio terminó por cerrar definitivamente en 1995. Y la comunidad autónoma de la región de Murcia, como murciana, reivindico desde aquí, pues que este lugar pues se mantenga, porque está en un enclave maravilloso y estupendo. Y bueno, la parte de arriba yo no entiendo mucho de construcción, ¿no? La segunda planta está fatal, la primera también, ya en muchas zonas no hay tejado, no hay nada ya, se puede ver el cielo, pero lo que son los sótanos es enorme aquello, ¿no? Yo creo que la estructura, lo que son los cimientos, creo, ¿vale? Que está bien, que a raíz de ahí, a partir de ahí, pueden construir
no sé, un lugar para relajarse, para descansar, porque Sierra Espuña es un enclave, precisamente se eligió para los enfermos de tuberculosis por la limpieza del aire, ¿no? Por la nieve que cae en invierno, sabemos que limpia mucho el ambiente. ¿Tú Esa es la sabías, finalidad, ¿no? De subirlos tú a lo alto de la sabías montaña, para que que los a la sitios oscuros. gente, sabías que la gente que fallecía en Sierra Espuña, muchos eran abandonados por sus familias y los llevaban en carros a los fallecidos al cementerio de Alhama, ¿vale? Y hasta el día de, bueno, hasta hace unos años, Hay una leyenda de eso que estás diciendo. bueno, Bajan los yo lo que te voy a contar no es leyenda, es verdad. bueno, El leyenda. Hombre, a lo Me mejor refiero que no tengo el nombre del testigo, pero que lo he a lo escuchado. mejor te refieres a otra cosa, pero sí te puedo decir que el enterrador, yo he visto un vídeo además de, vamos, de Murcia Misterio y Leyenda, de esta página que lleva, espérate, que no me viene ahora el nombre. Estamos con tantas cosas que, pero bueno, sabes a quién me refiero, ya he dicho el nombre de la página, y me acuerdo que vi un vídeo de este señor que ha hecho una labor, bueno, humana, no más, maravillosa. Este señor ha encontrado a familiares de esas personas en todos puntos de España. Él los etiquetaba, les ponían el nombre, pues se ha dedicado, aparte de su profesión, a encontrar a sus familiares de muchos de esos cuerpos para que puedan llevárselos y me emociono cuando lo digo, ¿eh? Sumarlos y poder llevarlos. Muy bueno. La humanidad y la entrega hacia su trabajo, ¿no? Tremendo. Qué bueno. Sin Qué ánimo bueno. de lucro ni nada. Qué bueno. Nada, el caso que yo había escuchado era de que el que bajaba con el carro, que también vas con el coche y subiendo esas curvas cerradas Sí. hacia el enclave, ahí por la noche eso hay que vivirlo, eso solamente lo sabe el que lo vive. Pero ponerte en situación luego a posteriori, leer, estudiar, informarte, que es lo que hablábamos al inicio, y leer un caso de que cuando bajaba el señor con el carro llevaba a los féretros detrás, en el carro, Sí, y que uno de cierto. ellos que gritó y que tuvieron que abrir el féretro porque no había fallecido. Eso es lo que yo había escuchado y leído. Puede ser que entrara en un estado de catalepsia, porque ya Por sabes que eso. este tipo de enfermedades, al ser, porque por ejemplo la tuberculosis, a diferencia de, bueno, el coronavirus y otros virus, era una bacteria, ¿vale? Entonces Sí. la penicilina, bueno, pues por aquí tenemos, hombre, un miembro de mi equipo. Buenas noches, Buenas José noches, María. José María, buenas noches. Es miembro además de mi equipo, Anda, mira. compañero, amigo y una persona excepcional. Y bueno, el tema de la ufología, José María, pues sabe mucho de ello. Dice que no le da mucho por desgracia, ya lo sé, amigo, casi semanalmente y no me a quien le guste, pues Sí, adelante. ya está Bueno, hablando pues de ovnis, esta noche ha ufología. tocado esto, José Mari, lo siento. A la próxima tocará otra cosa. Sí. Bueno, pues el tema de que te estaba comentando, la tuberculosis es una bacteria, ¿no? Y claro, al tener bacterias, el cuerpo se defiende de los virus, las bacterias pues pueden dar crisis de fiebre tan grandes que puede pegarte una baja de tensión, de azúcar, de cualquier cosa te puede pasar, ¿no? Una Ajá. crisis incluso te puede dar por la fiebre y te puedes quedar en estado catatónico. Entonces, puede ser que no sea una leyenda, que sea verdad. Sí. También he oído yo que muchas personas que hubieron allí ingresadas sabían que las habían abandonado sus familias, no habían querido saber nada de ellos, al ser o pensar que eran enfermos terminales, porque cuando llegó la vacuna, creo que llegó al puerto de Cartagena y creo que fue pedida y se dejaron ahí un buen dinero por familiares de este pequeño pueblo que hay al lado del Berro. Entonces, se dice que, bueno, que allí pues ha habido apariciones de todo tipo, sobre todo de una señora con mucho pelo que parece una mora. Eh, bueno, que han sucedido igual que cuando estos militares una noche allí en el monte se refugiaron porque había una gran tormenta y por ahí en una de las puertas está el disparo. Disparó y todo porque de lo que veo que se les venía encima. Eso es. Eso siempre se ha contado. Entonces, Sí, para sí, mí, sí. pues, bueno, hay cosas que pueden ser invenciones y leyendas y otras no tanto.
El ejército está aquí, anotado también, está presentado. Es que hay muchos casos. Luego, mira, conozco un testigo que ya le cogeré yo por banda para un de tú a tú también, que Ujú. fue alumno y estuvo albergando allí, en el albergue, estuvo un verano. Y dice que allí pues que se contaban leyendas, historias, tal, pero le ves que tiene unos casi 60 años este señor y la cara de crío sonriente cada vez que te cuenta un poquito las experiencias allí en el albergue en Sierra Puña, ostras, ostras. Un Hombre, privilegiado. yo te puedo decir, Daniel, he estado muchas veces, no me acuerdo ya cuántas, y en estos últimos años, eh, dos muy seguidas, y sí se han sentido, he podido sentir a lo mejor pues cosas, pero lo que sí que como buen experimentador, investigador que se precie, pues cuando se va a hacer una investigación, lo primero es que la sugestión hay que dejarla aparte. Hay que ir con la mente de que tú vas a hacer un trabajo, ¿vale? Tú vas a hacer un trabajo y la sugestión fuera, porque yo he visto personas entrar en ataques de pánico, tenérselos que llevar a urgencias y darles diazepam y cualquier, bueno, cualquier relajante, porque la gente se ha puesto con taquicardias y muy mal. Yo, fíjate las veces que he ido a Sierra Espuña y no he conseguido allí ninguna psicofonía. Y donde menos me lo he esperado en otros lugares, pues sí, las he conseguido. En Sierra Espuña no. Lo que sí me pasó que la penúltima vez que estuve hace ya años, no tenía ganas de irme de allí. Me senté en una escalera y bueno, Pedro me decía, pero vámonos de aquí, era de noche ya, era tarde. Yo no quería irme, me sentía muy bien allí, no sé por qué. Aquello me embriagó, me embrujó de alguna u otra forma el lugar. Ujú. Yo allí recuerdo la experiencia del primer año, sobre todo, de la manera inteligente que nos respondían. Era, era estar fuera, en lo que es en la zona de las escaleras, y pedir como a tipo el código Morse, un golpe sí, dos golpes no, y hacer una pregunta al interior del pasillo. Es que hay que estar allí, es que... Sí, sí. Y Se te escuchar nota la toda... vena, ¡Oh! se te nota la vena de campo, ¿eh? ¡Oh! Es que hay, Mucho. hay, hay muchas vivencias y para mí es emocionante, es que es emocionante. Por eso he Sí, dicho que a mí también hay que decir que a mí me emociona. tú lo sabes como buen investigador que eres, que cuando se va a un lugar, aparte bueno, estar en silencio y todo, lo primero que hay que hacer es mirar las condiciones medioambientales también y el entorno. También digo que en Sierra Espuña, yo me acuerdo que oía hace años, bastante Carmen, tiempo, fuimos. permíteme, permíteme, por favor. Y yo añadiría, si me permites, que antes de eso, recomiendo que todo futuro experimentador, investigador de campo, que intente ir a los enclaves, pero en horario diurno, para evitar posibles peligros por la noche. Sí, porque por desgracia es un lugar, Sierra Espuña, yo he ido por la noche, he ido por el día, pero hoy en día, tal y como está ese edificio, es recomendable, muy bien has hecho de decirlo, que vayan por la mañana, porque te puedes caer a un pozo, hay un pozo allí que, bueno, sí, han puesto una reja, pero aún así hay mucho peligro. Así lo Si sé. hace un poco de viento, de aire, se te puede prender el techo encima. Y bueno, ya es bajo tu responsabilidad, Eso porque el es. edificio está en ruinas, igual que Aguas del Busot, igual que muchos sitios bueno, que sabemos en el mundo del misterio. Y bueno, si no hay que ir siempre, pues eso, yo antes de ir a algún lugar o de llevarme a gente, me gusta ir antes yo, con mi pareja, con Pedro, que somos realmente los que conformamos Gémina, los que investigamos más y mirar el enclave y yo jamás me llevaré a nadie que corra peligro ni a nadie a un lugar de este tipo. Y lo que te comentaba, lo del enclave, date cuenta que hay mucha gente que ha ido a Sierra Espuña, ¿no? Y han salido corriendo y acojonados, como se suele decir, porque a lo mejor tú sabes que está en pleno monte, el aire que hay, ¿no? Los animales por la noche, el ruido que hacen, ¿no? Yo no sé si era un Sí, búho sí. lo que sería. Ahí está el control. Eso es. Claro, pues tú El tienes que saber conocimiento. dónde estás. Tienes que, Eso es. no como digo, la sugestión y tienes que saber que estás en un lugar
donde hay animales, donde hace viento, donde puedes oír una ventana de las pocas que quedan que da un golpe. O sea que para empezar, pues no sé, mi consejo sería el primero, pues que no se lancen a la aventura así porque así, que antes de hacer la primera investigación se documenten, ¿vale? Y luego ya, pues como ya vamos haciendo nosotros, que nos gusta ir a ver qué percibimos, qué sentimos, ¿vale? Pero sí que se documenten, que lo analicen antes de ir, que sepan dónde están, que vayan con la mente de que van a hacer una investigación, que no se sugestionen con las historias ni las leyendas urbanas, ¿vale? Porque luego yo hablé con los vecinos del Berro y me comentaron, les hice una entrevista y me dijeron que familiares de ellos habían trabajado allí, incluso habían muerto de tuberculosis, eran personas ya muy mayores y ellos dicen, la gente tiene una manía de que aquí hay fantasmas, de que aquí tal, 3 personas, no me acuerdo bien los nombres, pero recuerdo que me decían, es que la gente ha tomado una manía, siempre están viniendo aquí por la noche y dicen que hay fantasmas y aquí no hay nada, si nosotros nunca hemos oído nada. Me contaron Sí, sí, sí. anécdotas muy bonitas, como los enfermos, que no es una leyenda urbana, es una realidad como los enfermos del berro, por las noches o cuando no estaban las enfermeras, mucha gente que estaba ingresada, imagínate, meses y años, algunos se pegaban meses y años, cómo se Sí. bajaban por el monte, por la ladera y se iban al pueblecito del berro, pues a buscar novia. Cuando había fiestas y todo eso, se escapaban para buscar novia. Fíjate, Sí, es una anécdota muy bonita. qué bueno. Mira, vamos a hablar un poquito de la metodología en una Sí. experimentación. Dentro de la metodología que tú llevas a cabo, ¿cuál es para ti la mejor aparatología que utilizas? ¿Qué más le da fiabilidad para obtener estas posibles obtenciones parafónicas? Si hablamos de aparatos, para mí, lo primero una grabadora. Grabadora normal, bueno, ahora desaparece una grabadora digital. Incluso la grabadora del móvil va bastante bien porque el altavoz del móvil Hombre, eh, está bastante preparado para cuando nos llaman y todo eso. Con una grabadora de móvil también se pueden sacar buenas psicofonías, o sea que hay tampoco hay que mejores irse a lo móviles más caro. hay mejores móviles que grabadoras digitales en la actualidad. Sí, ¿no? Tienen buenos altavoces, están muy preparados y bueno, siempre una grabadora. Eso es. A ver, que me estoy descolocando ya un poquito con los comentarios. Llevamos Me casi gusta. 2 horas de programa y lo que pasa que Sí, creo que bueno. lo que tenemos es un poco de sueño ya, ¿no? No, 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 yo no tengo sueño. Solamente estoy ahí distrayéndome por Bueno, desgracia. yo Los sueños, siempre, Mari Carmen, dime, los sueños. dime. ¿Para ti los sueños son simples sueños o en algunos de ellos nos dan mensajes significativos? Vamos a Pues cambiar. hombre, soñar, hay gente que se levanta por la mañana o te dicen, yo es que nunca sueño, eso es mentira, está demostrado por la ciencia, soñamos todas las noches, ¿vale? Depende de la etapa depende de la etapa del sueño en la que te pille, pues Sí. tú te vas a acordar del sueño o no te vas a acordar. Yo sí creo que mediante los sueños a veces nos pueden dar mensajes, sí lo creo. Mira, nos están nombrando aquí, está Gis Los Dimensionales. Un saludo a todos. Y dice que me Sí, gustaría bueno, que lo hospitales. ponga, lo ponemos. La verdad que, según nos dicen aquí, el grupo de investigación, los dimensionales, vamos, ya no en España, sino la tuberculosis fue también una pandemia, ¿no? Podemos decir. Hubo bastante gente que la tuvo esta enfermedad y hay lugares en Madrid, luego hay otro que se llama, creo que algo de Los Manzanos o por la zona de Alicante, el Agua del Busot, Sierra Espuña. Hay muchos Eso es. hospitales de antituberculosis y para tratar estas enfermedades. Eso es. Bueno, para ir finiquitando problemas, antes de seguir, porque me lo estaba pasando y me lo estoy pasando genial contigo, eh, Martina y Olga, voy a hacer caso a Mark Davis, al amigo Lord Mark Davis, y me voy a estrenar bloqueando a alguien. Mira, me da apuro hacer estas cosas porque es Bueno, la yo primera desde vez que lo aquí no veo, hago, no veo los pero no, nada. comentarios. Esto ya no es conversar para hablar de lo que nos apasiona a los que estamos aquí charlando. Esto es simplemente que
por haber no ni siquiera defendido a la amiga María, sino que lo que tengas que hablar lo hablas con ella, no No hay que aquí entrar, no hay que en una entrar charla con una compañera. Y está a la empezando, por cual, favor. a la cual, ojo, a la cual pues yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño y ante todo es compañera, Ya es está. compañera. Es que puedo decir lo mismo. Es que yo la tengo mucho aprecio, pero yo no quiero los problemas que tengan entre otros, no quiero que me salpique porque yo no estoy metido en No, el porque mundo del bueno, estamos misterio en un para esto. programa, estamos agradablemente hablando de nuestras cosas, del Ya misterio, está, de todo un poquito ya está. y a quien no le convenga, pues bueno, Por eso. Y que no merece que la no lo pena vea. estar aquí perdiendo el tiempo con una persona que está provocando, reitero, y yo descolocarme un poquito de la charla que me estoy Bueno, que divirtiendo Daniel, contigo por esto. hay que Claro, estar por claro. encima de esas cosas, de esas conversaciones y ya está. Bueno, a ver, espérate que Bueno, si tú, bloquear eh, usuarios, bueno, se acabó. Es que no merece la pena ni responderla, no, sinceramente. jamás. Yo nunca No entraré al merece la trapo pena. con estos Ya temas. vas, ya está. Yo es que no quiero entrar al trapo, solamente quería dejar claro una cosa. Se llame María Millán, se llame Carmen Gémina, se llame quien se llame, Mm. estar hablando de una persona escribiendo, diciendo que es una estafadora, yo solamente he pedido por favor que no se falte el respeto. Si estafadora para ella o para él o para quien sea esa persona que está escribiendo, Bueno, no es que un insulto no, totalmente respetable. no Para están mí sí es hablando un de insulto mí, decir estafador. no están Por hablando eso, de mí, pero de todas formas, si fuese, fíjate, porque en el mundo del misterio sabes tú qué pasan estas cosas, como comentábamos. Si fuese conmigo, haría el mismo caso que estoy haciendo. Yo voy a lo mío, ya voy a está, hacer es que mi es lo que te trabajo lo hace. mejor que puedo Pero y por mi parte, comento, sí. y Pero si me comento lo que permites, sé. Mari Carmen, No, pero por no, mi lo parte, yo tengo aprecio a digo María que, Millán y si ahí están hablando de María Millán o están hablando María exacto. Carmen Pérez Jiménez, Carmen Gémina y la aprecio, o a Hablo Mark en mi Davis caso, o a yo quien sea, te estoy le hablando en tengo mi aprecio y caso, veo que le están faltando y no se puede defender, pues yo no voy a perder el tiempo. Ya claro. que ha habido por Yo primera estoy vez un hablando de problema, mi caso y fuera, también pues porque veo correcto, lo veo muy correcto lo que has hecho, porque no, es que no doy crédito, que en los tiempos que estamos y que la gente siga así con esto no es estas misterio, tonterías, ¿no? Yo es creo lo que que ya tengo. tenemos una edad, Y que ya me está buscando a mí. O sea, es que cuando has dicho la palabra de que soy un investigador, coge y escribe, eres un investigador y pone una interrogación preguntando. Dice, si solamente te conocen por los programas que haces con las personas que invitas. Es provocar. Eso no me ha insultado, porque no me ha insultado, no me ha bueno, ofendido, cada porque uno, solamente ofende quien puede, entonces no me ha ofendido, pero quiero estar divirtiéndome contigo, quiero estar aprendiendo contigo y tener que leer bobadas, faltando el respeto a una amiga y porque simplemente se opine de que por favor no digas estafadora a una persona que no se puede defender porque no tiene sentido, simplemente por favor que no se falte el respeto, porque para mí, reitero, es una falta de respeto, que por eso ya como no ha habido chicha, empiece a provocar, empiece a buscar, es la primera vez que sale esta persona aquí en los directos, es que no los conocía, pues creía que eran amistades quizá, suyas, pero ya bueno, bastante pues están dañando. quizás no te pase solamente que te sirva a lo mejor de consuelo, que quizás no te pase solamente a ti en tu programa, que yo he visto por Facebook por ahí cosas, pero yo voy a lo mío, yo paso de todas esas historias. Y lo Así. que sí te digo que quizás no pase en tu programa solo, ¿me entiendes? Quizás lo estén haciendo en muchos programas que estén en directo, ¿vale? Porque bueno, quien quiere provocar, provoca, y quien quiera dejarse, pues que se deje. Vamos a correr otro tupido Solo ofende velo. quien puede. Ya Vamos está. de Solo ofende nuevo, quien puede, Daniel. pero en este caso es molestia, Bueno, simplemente. vamos a Molestia. ser profesionales, Los sueños, profesionales, y vamos a efectivamente. correr otro tupido velo. Los sueños. Carmen Gémina, ¿para ti los sueños son simples sueños o en algunos de ellos nos pueden dar mensajes significativos? Sí, te lo he comentado, que yo creo que sí, que ¿por qué no a través de un sueño te pueden dar? Hay personas, eh, mi abuela recuerdo que soñaba cosas y pasaban, porque es que era muy fuerte. Le decía a mi abuelo por la mañana, he soñado que viene tu hermana de Barcelona y en vez de en un taxi, como siempre, viene en un coche rojo. Y a mediodía
aparcaba un coche rojo en la puerta que se había venido con una vecina que venía para Murcia, o sea que cosas así por el estilo. Y no es mentira, que por medio de sueños, ¿por qué no? Sí, sí. Además, que se La verdad es active, que que por medio de sueños, ¿por qué no puede pasar que se nos activen otras partes del cerebro? Porque el cerebro es el gran desconocido, se conoce muy poco, un porcentaje muy bajo de él. Por eso la eso ciencia, es. pues vale, veo que tiene límites. Cuando a mí me diga la ciencia que, bueno, todo lo que podemos hacer los seres humanos y nuestros límites, pues yo creo en la ciencia, ¿eh? Ojo, tengo mente científica también, pero ante todo, Es una lo digo, tiene paraciencia, sus ¿no? límites. Estamos hablando de una ¿Cómo? paraciencia, ¿no? Pregunto. Que estamos hablando de una paraciencia, te Exactamente. pregunto. Donde la ciencia llega, dicen que, por unas partes, dicen que la ciencia no admite lo que es la parapsicología, pero en cambio sí que han habido científicos interesados por ella y se han quedado asombrados de ver ciertos casos, porque bueno, tú sabes que de tú a tú, en este programa, ¿cómo se llama? Si empezamos a hablar de casos, de temas, no paramos jamás, no pararíamos nunca, porque Así yo es. desde muy cría recuerdo ya que yo era muy pequeña cuando empezaría en los años 70 y luego en los 80 o 90 repusieron algunos programas del doctor Jiménez del Oso, un grande de la investigación, y yo era muy cría y a mí me apasionaba. Me veían con tantas ganas que a muchos críos era, ¿te acuerdas cuando salían los dos rombos en la tele y todo eso? No recuerdo si en este Sí, programa saldrían sí, los sí, sí, sí. rombos, pero, pero yo recuerdo, bueno, para explicarle a los jóvenes, los rombos era pues que si salía un rombo, pues era una película pues un poco apta. Si salían dos rombos es que no era muy apta, ¿no? Para que la viesen los niños. No me Y la de acuerdo, Chicho pero yo Ibáñez sé Serrador también. que mi padre no me Sí. dejaba ver muchas veces este tipo de programas porque me decía que luego sueñas, que luego a lo mejor te pones a soñar y te haces pipí en la cama. Lo típico de la época. Pues a mí me dejaba verlo, ¿eh? Porque me veía con tanto interés y yo me acuerdo de la psicofonía del infierno, creo que sí que fue en este programa. Y bueno, la de historias para no dormir de Chicho Ibáñez, como acaba de decir, no sé cuál de ellos fue. Eso. Cuando yo la primera vez oigo la psicofonía del infierno, es cuando yo empiezo a interesarme ya por estos temas. Yo, vamos, Yo tengo entendido que la eh, primera psicofonía, la psicofonía del infierno, se presentó en un programa radiofónico mm, humilde y ahí es donde lo mm. presentó por primera y última vez. Don Germán de Argumosa. La psicofonía del No fue en infierno televisión. realmente, por personas bueno, he hablado con ellas y, bueno, no voy a dar datos ni... La psicofonía del infierno se grabó en un chalet en las afueras de Madrid. Y bueno, allá había un catedrático, era joven, y la psicofonía del infierno es tremenda porque hay personas que no pueden ni llegar a escucharla entera. Yo, en mi caso, a ver, por mi interés en estos temas, la he escuchado siempre hasta el final, ¿no? Pero fíjate cuando empieza a decir que me ahogo, y realmente a los pocos meses, este catedrático, no sé si era chileno o era de Sudamérica, murió de esa forma. Murió de esa forma. Ya no Sí, sé sí, si sí, estaba sí. con un vaso de agua, me recuerda algo. Bueno, quizá me equivoque, pero yo sé que hay mucho de real. Estaban allí en el chalet, pues bueno, vamos, bueno, estaban con estos temas. ¿Qué os parece si aquí en este lugar que está más apartado, en esta bodega, grabamos algo? Y fíjate que salieron ahí 15 Ujú. minutos o Eso es es. la psicofonía más larga del mundo. Son buenas grabaciones. Han presentado Aunque ha buenas habido además. grupos y personas, ha habido grupos y personas, hay que decirlo también, porque yo soy muy clara, que han querido imitar a Ujú. Germán de Argumosa. Eso es. Eso Y este hombre, ojo, no es. era un hombre como siempre. Vuelvo a repetirlo, como al principio de la entrevista o de la tertulia, porque o de esta conversación bueno, tan de tú a tú, eh, que bueno, hay personas bueno, que se inventan cualquier... Iba a decir otra cosa, fíjate, pero se me está yendo, ya me ha pasado como a ti antes, me he quedado un poquito así en blanco.
Sí, te Eh, quedas bloqueado porque tienes que sí, sí, sí. desconectas un poquito de la Porque, no, conversación y porque estaba prueba. pensando, no, porque estoy pensando en los detalles de esta historia, de la Sí, psicofonía. Y bueno, hay sí. personas que han intentado imitar y lo que estaba comentando, ¿no? A Germán de Argumosa. Y recoger una psicofonía no es tarea fácil, tú lo sabes. Sí, Igual sí, que, sí, bueno, sí. una fotografía, no es tarea fácil. Yo veo más difícil incluso, fíjate, una fotografía. Y No, porque soy mucho más, escéptico. mucho más. Soy escéptico, no me considero, y antes lo Bueno, has yo dicho tú, que todavía me tengo considero algunas escéptico, no fotografías. negacionista. Buenas noches, blogger oficial. Muy buenas, gracias por estar. Yo me considero escéptico, no negacionista para nada, pero la psicofonía del infierno se han Bueno, intentado hacer ahora la pruebas. palabra negacionista que se ha puesto tan de moda, la palabra negacionista que se ha puesto tan de moda, yo, a ver, lo respeto todo, respeto a todo el mundo, pero por favor, dejaros de fabulaciones, ¿vale? Que hay mucha fabulación, por desgracia, en el mundo del misterio. Yo lo digo desde aquí porque quien realmente estamos haciendo nuestro trabajo, nos estamos dejando horas y horas de trabajo y de estudio, pues nos hacéis perder completamente la credibilidad. Y lo que sea, lo que te quería comentar, sí, ya me ha venido la inspiración, que bueno, don Germán de Argumosa, por lo que dicen de que, bueno, que la gente que está en estos temas es gente, bueno, que no es muy inteligente, que es gente muy inculta. Pues fíjate, este hombre tenía una buena carrera y venía de una familia, creo que eran médicos, y él tenía también, creo que estudios de este tipo, o sea que era un hombre científico, ¿eh? Científico, pero él a raíz de sus experimentaciones eh, se dio cuenta de que esto existía, de que esto existía. Mira, Nos hemos quedado los dos un poquito, ha pasado un ángel. a ver, a mí me gustaría saber, Carmen, si has presenciado en alguna ocasión en tu vida una fantasmogénesis o una espectrogénesis. ¿Has visualizado alguna posible entidad en una Te voy a decir investigación, una en tu cosa. vivienda, en algún lado? Eh, a ver, soy una persona que, bueno, yo tengo mi grupo, hago comentarios. Hace poco hice un comentario y, bueno, me ha corrido por el WhatsApp y por todo, está corriendo un audio de un comentario que hice, porque antes de, bueno, yo empezaba a registrar cosas que percibía, que sentía, y lo del volcán Etna, cuando pasó lo de, bueno, no lo registré porque dejé hace tiempo, porque digo, bueno, ¿de qué me sirve ir registrando todas estas cosas? Porque llamo a cualquier sitio, ¿no? Y me van a decir, "¿Y la loca esta que me está contando, ¿no? Hasta que pasan las cosas". Pues estaba comentando, digo, va a pegar un trueno, digo, algún volcán ahí. No, no sabía la zona exacta, pero podía ser el Teide, podía ser el de este de La Palma, que bueno, comentando aquí viendo un día la tele, no sé qué salió, pero vamos, que no era otra, en un programa, otra cosa diferente volcánica. Y no sé por qué de repente me dio por decir eso y yo al pan pan y al vino vino. Y ya lo tuve en comentarios en mi grupo, que está ahí para que lo puedan ver, puse como que, bueno, que cuidado con el volcán con el Teide, espérate, o me estoy yendo yo, La me Palma. estoy yendo ya. Sí, Isla de La cuidado con Palma. el otro volcán y que iba a hacer, y que vamos, que se iba a poner en erupción el volcán de Italia, no dije el nombre. Ajá. Eh, a los 2 días o por ahí, pues vale, erupciona, una casualidad, porque a ver, es de lógica. Muchas cosas tenemos que tener, que no es la pregunta que me has hecho, que te voy a contestar, pero siempre hay que utilizar la lógica, ¿vale? Porque en el mundo del misterio, como tú sabes, hay mucha gente que es muy psicóloga, tiene mucha psicología para engañar y estafar a la gente. Mm. Y es una vergüenza de que jueguen con los sentimientos y con la salud de los demás, ¿no? Que vaya alguien a una curandera, a una espiritista, a un medium y le estén sacando el dinero. Yo donde hay dinero de por medio, no, no, lo digo claramente, por no decir otras palabras. Y, y bueno, pues yo digo que yo por hacer investigación y por mi trabajo nunca he cobrado, nunca. Y son muchos años en radio. Y bueno, sí, he cobrado cuando he trabajado en mi profesión como locutora
Locutora de radio, sí, haciendo otro tipo de programas, pero en los programas de misterio yo no he cobrado un duro. Y si yo he podido ayudar a alguien en lo que haya sido, aclarar algo, pues yo no he cobrado un duro. Y a tu pregunta, pues tengo que decirte que sí, no una vez, muchas veces. Incluso a mi pareja, él no ve, no le han pasado ciertas cosas, pero sí que ha sentido, ha percibido. Blogger oficial, mi amigo Oswaldito, ya vine al terminar, me la he perdido casi toda, mi amigo. Bueno, pues blogger oficial, la entrevista ya llevamos 2 horas y 10 minutos, Y lo porque bueno que está ahí. hablar con Daniel es todo un placer, la verdad. Por lo que me doy cuenta, se me ha pasado el tiempo volando. El Mira, programa quedará ahí grabado, como dice Daniel, lo subiráis vos, por eso, quedará eso es lo grabado. importante. Bueno, si con todo lo que está pasando en el mundo, Daniel, no se nos fastidian también las redes sociales, se borran todos los datos y se empiezan a borrar todas las cosas, No, porque ya me no, lo creo todo. ya me ocupo yo de guardarlas en el Ojo, ordenador también. me Me lo lo creo descargo y lo guardo. todo, lo digo así sonriendo porque realmente con todo lo que está pasando en estos últimos años, con Próspera Muñoz, que la voy a nombrar porque sé que ella me da permiso, somos muy amigas, ella fue la primera tucida que conocida en España, está el Ujú. caso en YouTube y es una mujer que le han hecho hasta, bueno, allá le han, vamos, que la han visto psicólogos, psiquiatras, le han hecho pruebas de hipnosis y todo y esta mujer, según todas las pruebas, no miente, ¿vale? Ujú. Eh, ella ya de su tema, como dicen, soy muy mayor, estoy muy cansada de contar siempre lo mismo. Quien quiera saber esta historia está en YouTube y está en Internet y por todas partes, ¿vale? Ujú. Próspera tiene muchas cosas que contar y no sé si me estarás viendo esta noche, Peri, porque me ha dicho que iba a ver el programa y digo, bueno, va a ser tarde. Dice, bueno, aunque sean las 3 de la mañana, yo te voy a ver. Próspera Muñoz es una mujer que tiene mucho que contar, es una mujer muy sabia, aparte de su profesión, que ya se sacó su carrera. Y no por tener carrera uno es más listo, pero Peri es una persona con una edad, pero con una mente abierta, que ella va a sus congresos, a sus conferencias. Es una mujer que aporta mucho. Yo he aprendido de ella muchas cosas. Yo con mi enfermedad, por ejemplo, pues vale, no voy a La correr, no voy a experiencia ir a es un andar como... grado. ¿Cómo? La experiencia es un grado. Que la experiencia es un grado, digo. Por supuestísimo, por supuestísimo. Y esta mujer, bueno, viene el caso de Peri, que ya me he ido de un tema a otro, por, porque, bueno, Peri misma. eh, a ver, que ya me he ido de un caso a otro, porque mira, estoy leyendo ahora a la Sociedad Experimental del 13 y Voces del Más Allá. A mí me Ese encantan es las el entrevistas del compañero compañero. Geray Guerrero. Un fuerte abrazo desde aquí. Hemos tenido un de tú a tú también conjuntamente. Sociedad Experimental de TCI, Voces de Más Allá. Dice que ha Un acabado fuerte doblado, abrazo. pero ¿por qué? ¿Por Porque el viene de tiempo? trabajar. No, porque lo está diciendo ahí, que Ah, ha venido de amigo, trabajar ya. ahora mismo, que lo verá Bueno, mira, detenidamente, pero que ahí está. Un fuerte abrazo, Geray. confórmate, amigo, confórmate, Sociedad Experimental del TCI. Pues Ahí te lo he mira, yo quitado. también soy socia del TCI. Confórmate que mañana es viernes, bueno, ya estamos a viernes Sí, pero él lo y llama ya así, no, no es que sea socio de TCI España, del compañero Antonio Pastor y Luis tras Merino, que hemos comunicación estado hablando antes. instrumental. Él lo titula así su grupo. TCI Voces del Ah, Más Allá y ahora lo ha cambiado a Sociedad Experimental de TCI sí, Voces del para Más quien no lo sepa, según, bueno, según me han dicho a mí, Allá. ¿vale? La SEI, la Sociedad Española de Investigaciones de Parapsicología, que está el presidente Pedro Amorós, creo, yo no soy quien para hablar de nadie, pero lo que yo he podido, creo que ahora, claro, le han cambiado, o se ha cambiado el nombre al TCI, tras comunicación instrumental, que creo que van a seguir estando las mismas personas, Antonio Pastor y otros compañeros del misterio. Pero espérate que me pierdo un poquito. ¿Es diciendo como que se han fusionado o algo? ¿La SEIP con TCI o qué estás diciéndome? ¿Qué Pues tipo? realmente ¿Qué estás no, diciendo? yo de lo que no sé no hablo, sino simplemente pues he oído pues que la SEID pues yo no sé si seguirá siendo, pero el TCI o formarán parte, No porque sé, a no ver, tengo idea. mañana mismo estoy llamando a Jorge Ríos, que me lo explique, que me lo No sé. explique porque yo me asocié hace tiempo que, de momento, bueno, no, las credenciales con todo esto del COVID, todo eso, le dije, bueno, no hay prisa, porque yo he investigado toda mi vida y no he llevado credenciales, ¿vale?
y ahora mismo investigo para, si tengo que hacer alguna investigación, pues realmente voy con el permiso del programa El Último Peldaño, ¿no? En fin, pues ya se los diría a Joaquín Abenza, le diría, mira, pues voy a hacer una investigación para el programa este del lugar. Él sé que se pondría gustosamente en contacto con quien procediera, con quien tenga que ver, ayuntamientos o, bueno, instituciones, y yo creo que no habría problemas, por lo que tú comentabas antes, de que por qué ponen tantas trabas a algunos grupos, a otros no. De momento no me ha pasado, ¿por qué? Yo no digo con credenciales, hasta el día de hoy, ¿vale? Es muy relativo esto que se está empezando a hablar. Yo he hablado con personas que no quiero nombrar, pero que están metidas en el mundillo y hay mucha gente que se está confundiendo. Y no es que lo diga yo, que lo dicen desde dentro de que ahora pertenezco a la SEIP o ahora pertenezco al TCI y ya con tener mi carnet ya puedo ir a investigar a donde quiera me meto. No, Yo no. creo que esa no es la función de ese carnet, de Bueno, si tú, ese no sé, documento. Daniel, ¿tú estás en el TCI también? ¿Eres socio? No, a mí me... eh, no ¿O ha de la surgido, no ha SEIR? surgido porque Realmente, Luis me propuso, Luis Merino, ahora le menciono de nuevo, me propuso que seamos delegados en Madrid y le dije que no, porque nosotros no llevamos ese tipo de línea de buscar un congreso, de llamar a gente, de esas cosas para quien quiera ocuparse, totalmente respetable, pero nosotros esa no es no, la línea porque nuestra. yo por lo que veo, lo tuyo más es mucho más, pues, la investigación de campo. Eh, yo, por ejemplo, la investigación de campo me gusta, pero no lo puedo hacer siempre porque yo tengo un problema, ¿no? Un problema, llevo 2 operaciones y, bueno, tengo una discapacidad y no puedo siempre que yo quiero. Entonces, pues, me he dedicado más a lo que es la investigación histórica, la investigación bueno, me dedico a todo un poquito, ¿no? Pero más centrando en otros temas como es la historia, lo que es las entrevistas, lo que es la radio. Sí, sí, a mí lo que me apasiona es Realmente ir a son experimentar, sociedades, a no ver, títulos. para que nos entienda la gente. Aquí no se está criticando nada ni nada. Para que nos entienda la gente, estas sociedades se hacen para la divulgación de los temas, de este tipo de temas que estamos hablando esta noche, de la parapsicología, incluso ufología, se hacen congresos, conferencias, para que, bueno, hacerte invitaciones y gente pues que quiere aprender de estos temas y no sabe, pues se les enseña, se les empieza a enseñar un poquito cómo funciona todo este mundillo, ¿vale? Luego, por otra parte, ellos están registrados, ¿eh?, a nivel nacional como sociedad o asociación, puede ser también. Por lo tanto, tú le dices al TCI que vas a hacer una investigación, ellos lo saben y cualquier problema que pueda surgir, como que tú estás en un lugar, tienes tu permiso y ellos pueden constatar que tú vas a estar allí, ¿vale? Para que no tengas problemas con las autoridades, porque sabes tú que a veces ha ido la Guardia Civil, la policía, que yo en un caso, bueno, la Guardia Civil casi se pone a investigar con nosotros, porque le gustó el tema, no voy a entrar tampoco en eso. Claro, pero una cosa es que se pida permiso a las autoridades, que se permita poder experimentar en el enclave lo que estamos haciendo, y otra cosa es que vayamos con permiso gracias a ese carnet. No sé si me Exactamente. explico. Sea Sí, TCI España, sea SEIP, yo por lo que tengo entendido, no es que don Pedro Amorós, oye Pedro, que me voy a tal casa a experimentar y dame una aceptación de que voy para allá. O estoy allí, oye, mira, tengo aquí el carnet, no denunciar. Yo no lo tengo, yo no lo interpreto así. Yo interpreto que con ese carnet puedes solicitar a la gente que esté en el momento que por favor déjenos experimentar por este claro, motivo, por este motivo. exactamente, para que vean que Pero está sí, registrado, efectivamente, que vienes de una que forma eres seria. socio y está Pero si registrado quieren, en te una, pueden sancionar, Carmen. Es lo que te quiero decir, claro, para finalizar. está Pero, registrado porque que vean que está registrado en una sociedad o asociación que es legal, ¿vale? efectivamente. Pero Porque yo cualquiera creo, puede. perdóname, es que no sé si has terminado. Dime, dime, No, ya he terminado. perdóname.
que yo es que lo que veo en las redes últimamente es como que, hola, tengo aquí el carnet, ya puedo ir donde quiera porque soy amigo de Pedro o soy amigo de Antonio Y o soy soy amigo, investigador aquí entiéndeme, profesional. pertenezco a esta sede. No, Tú date cuenta que, no. mira, hay lugares donde se investiga y no te van a dejar a cualquier persona, porque tú sabes que hay palacios, hay sitios donde hay cosas de mucho valor, ¿no? Entonces hay una responsabilidad muy grande detrás y no van a dejar a cualquier persona ir. Tú tienes que ir con una documentación. No puedes ir con tu DNI solamente y decir, bueno, soy Mari Carmen y es que yo quiero investigar. Y no, no, no te Sí, van a sí. dejar. Tienes que, legalmente, alguien tiene que responder por ti. Pero para mí, reitero, tener ese carnet es que perteneces a ese grupo, a esa sede, Hombre, que realmente si lo al tienes es que ministerio, mm, pero no que te vayan a aceptar el ir a investigar donde tú quieras porque vas con ese carnet. Es lo único que yo quería plasmar. depende, imagino, el lugar o dónde o cuándo. Yo de momento no lo he utilizado, ¿vale? Yo sí me hice más de esta asociación porque me interesan los congresos, las conferencias y bueno, todo lo que sea aprender no ocupa lugar. Eso es, eso es. Carmen, para ir finalizando, si te parece, que es que no te quiero Llevamos, robar más tiempo. Daniel, 2 horas, 20 minutos y vamos para 21 minutos. Vamos para bingo. Hasta 6 horas está el récord, así que tranquila. No, hombre, cuando Sí, quieras. recuerdo, estuvimos 6 horas y media, me acuerdo, en el programa Otros Mundos, en 2009, estuve en la última alerta OVNI. Ajá. Bueno, estaba Pedro Amorós, Harry Marcus, perdón, En falleció paz hace descanse. no mucho tiempo, que descanse en paz, una bellísima persona, yo lo conocí y una gran persona. Si no me equivoco, el 1 de septiembre del año pasado. Un fuerte abrazo. Sí, sí, bueno, la fecha A él exacta no la donde esté sé. y a su señora esposa. Sí. Una pena porque aparte de tener muchos conocimientos y ser una persona muy inteligente, eh, la parte humana y lo que a mí me demostró como persona, lo que pude conocer de él, es lo que más vale. Un grande, un grande. Con este señor yo tenía un de tú a tú y Sí, cuando cerramos la fecha, que era 3 días posteriores, al segundo día es cuando falleció. creo que fue algo Justamente, repentino. Sí, sí, creo que fue algo repentino. así fue, Pues bueno, así fue. Harry, y a Ya, todas estas personas, que han desaparecido del mundo del misterio, yo he perdido a 3 colaboradores. Tenían su edad, uno era más joven, ¿no? Del programa que yo tenía al otro lado. Allá donde estén, espero que de una u otra forma, lo he pedido siempre, ¿no? Se comuniquen con nosotros y, y puedan ponerse en contacto, ¿no? Con eso que tanto han buscado ellos, que ha eso es. sido poder conectar, contactar con, bueno, con el más allá. Qué bonito sería que nos den ese regalo, ¿eh? Qué bonito sería. Sería la confirmación Pues ya sí, de... pues yo tuve una especie de sensación un día también. ¿Has hecho algún Con, pacto, Carmen, con algún ser querido que se ha ido al otro lado? ¿Has hecho algún pacto de... sí, ¿Te han dado la señal? bueno, en 2015 mi abuela creía en estos temas, pero para otras cosas era muy escéptica, ¿vale? No se creía cualquier cosa la mujer, la que soñaba las cosas, mm, mi abuela Juana soñaba cosas y pasaba muchas de ellas, pero tal como te las contaba, y esto, vamos, es que mi familia sí lo sabe, lo puede constatar que es cierto. Por lo menos yo lo que me decía la mujer y mi abuelo también, que paz descanse. Recuerdo que ella me contó una historia que le pasó. Ella vendía en el mercado y tenía su puesto de frutas, de verduras. Tuvo 27 años en el mercado de Jumilla. Ya cuando se hizo mayor la mujer, pues ya se jubiló. Y tenía una amiga en el mercado, que no voy a decir nombres, que era muy miedosa, le daba mucho miedo todo esto. Y un día le dijo,
bueno, sabía que mi abuela, perdón, era muy miedosa cuando era joven. Y le dijo, mira, Juana, si me muero antes que tú, que sepas que te voy a pegar un susto. Y mi abuela le dijo, por favor, no voy a decir nombres, te pido por favor, no me digas esas cosas, no me digas esas cosas. Mi abuela llorando. Pues bueno, una noche están en su casa, se puede atribuir a cualquier cosa, pero ella sí que saltó. Al poquito de, falleció joven esta señora, y al poquito de fallecer, estaba una noche en sus casas 4 personas, entre ellas mi abuelo, y pegaron, dice mi abuela, que en la mesa camilla como un palo, como si fuera con una vara de hierro, saltaron todo de la mesa y ella lo primero que hizo decir, por decir un nombre, Josefa, mira que me lo dijiste. O sea, ella lo primero fue eso, porque ¿de dónde salió ese sonido que saltaron todos de la mesa? Y además, no es que fuera que estuviera el brasero, como dices, o una calefacción puesta que se calienta, pero bueno, para un estruendo tan grande. Entonces, yo le dije, esto ya son cosas más íntimas y personales, pero es algo bonito de recordar. Le dije a mi abuela, bueno, abuela, el día que tú te mueras, no me pegues un susto como el que te pegó tu amiga, pero por favor te pido que si estás ahí, tú puedes conectar conmigo, que lo hagas. Bueno, pues hace una semana que ella había fallecido y yo vivo en un bloque de pisos, estábamos aquí solos, es un bloque de personas mayores, casi todos, yo soy la más joven, y recuerdo como, sin oír la puerta de abajo, sin oír timbre ni nada, de repente, en la puerta de mi piso, oigo pom, pom, pero fortísimos, unos golpes terribles, salimos corriendo y cuando abro la puerta no había nadie, las luces apagadas, mi pareja se fue a buscar por las escaleras, no había nadie, absolutamente nadie. En el piso de enfrente entonces no vivía tampoco nadie. Y ahora sí, hay gente que está de alquiler, pero no había nadie. Yo te prometo que yo dije lo mismo que mi abuela. Yo sentí que algo me atravesaba, como aquella vez que ya tuve una experiencia, algo muy frío me atravesaba, me dio por llorar y dije gracias, gracias y gracias. Qué bueno. Y lo recuerdo y mira, me dan ganas de llorar, la verdad, Qué bueno. la verdad. Porque, Es que, fíjate, es que hay que vivirlo. te estoy contando esta noche aquí en el programa, es una entrevista personal, ¿no? No estoy hablando así de temas, de otro tipo de temas, es una entrevista personal y te estoy contando cosas que nunca he contado. La finalidad es conocerte más a ti. Además de hablar de parapsicología, de misterio en general, conocer más a Carmen Gémina, por supuesto, y muy agradecido, claro, porque se te ve que eres natural y eso es lo que a mí me gusta. Ante todo la humildad y el buen corazón te llevará siempre a buen puerto. Y la verdad por delante, siempre. Eso es verdad, eso es así. Es así. Te voy a hacer la última pregunta porque yo, de verdad te lo digo, yo te pillaré, seguiríamos, pero me da apuro tenerte ya a estas horas de la madrugada, Bueno, pero yo de créeme momento no tengo que problema porque mira, mi pareja lleva turno de noche esta semana y ahora mismo, pues fíjate, estoy con mi perrica por aquí y como buena murcianica, jumillanica, pues ya te he lo tenido que humilla por sacar el delante. ico por algún lado. Te saca el ico al final. Ya me he dado cuenta. El jumilla no se te quita, vamos. Primero jumilla y Bueno, Jumilla murcianita. historias. En Jumilla es tremendo, ¿eh? Tenéis que venir a Jumilla. Jumilla es un lugar, es un punto caliente en el mundo tanto ufológico como del misterio, ¿eh? Aquí han habido casos de todo tipo y bueno, mucha gente de Jumilla no lo sabe. Hace poquito hablaba en el programa del último peldaño, sobre un inventor incluso que tuvimos en Jumilla que hizo el platillo volante made in Jumilla. Bueno, no sé, no es lo que quería hacer, pero es que sacó todas las características. Hay tantas cosas que la gente no sabe que de verdad en Jumilla Sí, os vi a es un Joaquín a lugar. ti en la redacción. ¿Dime? Que os vi a Joaquín a ti en la redacción, Sí, haciendo el bueno, preview fue a ti así. y a Joaquín Abenza No hablando esperaba, no del caso. esperaba. No, realmente yo llegué al programa, era la primera vez, me acogieron como en familia, la verdad, y yo no esperaba que íbamos a grabar nada ni nada. O sea, yo me fui melena al viento, secándoseme el pelo en el coche, y bueno, y tal cual. Pero lo importante es el mensaje, no es la imagen.
Sí, la verdad es que a mí, Joaquín Avenza, a mí me hizo una entrevista para el libro de Respuestas Más Allá y me hizo sentir muy a gusto. O sea, fue Si es telefónicamente, una persona pero yo es que creo que lo bonito es eso, es la gente que te vas que sí, que encontrando. son profesionales, pero que te tienes que sentir a gusto y con el tiempo te vas dando cuenta de eso, que hay Sí. gente que va de que es famoso, pero luego dices, madre mía, es que no se lo tiene Yo para seguro, lo nada siguiente. Y otra gente nos hicimos que, unas fotografías. Yo, fíjate, con Próspera tengo una foto a lo mejor del día de su cumpleaños con más gente, pero yo sé mucha gente que le gusta irse a hacerse la foto con Iker, con esto, que oye, es muy respetable, ¿por qué no? Para tener tu recuerdo, lo veo súper bien. Yo nunca busco, no he buscado nunca yo reconocimiento ni hacerme famosa, ni muchísimo menos, ni con estos temas, ni con nada. ahí se Simplemente, pierde pues ya el que, oye, misterio. soy sincera. Em, Así. con Mark todo el Davis, respeto del mundo, es un drama de admirar. Gracias, Mark Davis. Muchas gracias. si queréis hacerle una pregunta la compañera Estamos Carmen acabando Gémina, y bueno, es el momento. Por eso, mira, yo es que quiero alargarlo porque te quiero hacer una pregunta que para mí es significativa, pero perdóname porque tengo que dejarte un minuto, ¿vale? Te voy a pedir que me des un minuto. Si no pues te no hay dos y importa, tres. cuéntanos, luego yo lo voy a escuchar, ¿vale? Yo lo voy a escuchar sin ningún problema. Cuéntanos algún caso que para ti sea interesante y digno de mención de allí, de Jumilla, para que podamos ir a experimentar o mínimo tirar de hemeroteca e informarnos del caso que nos deleite. Hombre, Por favor. yo no puedo decir, aquí hay Ah, venga, muchas ¿vale? historias. Aquí hay muchas historias en Jumilla, ¿vale? Eh, aquí han sucedido historias conocidas mundialmente y bueno, la historia que todo el mundo conoce, la del perro negro, ¿vale? Ese perro monstruoso que se aparece en los caminos a los caminantes, pues aquí le sucedió a una persona de Jumilla y bueno, pues es espeluznante escuchar este caso. Lo que pasa es que esta persona desgraciadamente pues ha fallecido, pero la tengo guardada, como yo digo, en mi pendrive, la tengo guardada aquí en mi mente con mucho cariño y mucho respeto, al igual que otras muchas historias en el mundo del misterio que se conocen mundialmente. Aquí en Jumilla han sucedido una serie de apariciones y de casos bastante interesantes como para, bueno, para hacer un programa, no, para hacer muchos programas de radio, de televisión. Tenemos también otra de las entrevistas que hice hace poquito en el programa de Joaquín Avenza, El último peldaño, en la radio autonómica, fue a un fraile, a Fray José María, porque aquí tenemos un monasterio precioso, el monasterio de Santa Ana, en el cual hay unas imágenes y un museo que es impresionante. Tenéis que visitarlo. En este lugar, estoy hablando del monasterio de Santa Ana de Jumilla, es un lugar en el cual, pues, los frailes, uno de ellos, el padre Juan Mancebón, tenía permiso eclesiástico para hacer exorcismos. De este tema estuve hablando en este programa. Y se hacían exorcismos antaño, incluso hoy en día. eh, ¿Cómo son estas personas? ¿Qué humanidad? Que evitaron que una señora se suicidara? Tenemos el agujero de la condenada, es a raíz de la historia del padre Joaquín Mancebón del exorcismo que hizo a una chica indiana que traían de Yecla. Y bueno, como digo, el tema ufológico que le pasó a Próspera, aunque ya estuvo viviendo años en Barcelona, fue aquí en Jumilla también. Y es una zona en la cual pues han habido varios avistamientos que no hay explicación lógica. De tema espiritual, tremendo. Tengo el testimonio grabado, perdón, se me va un poquito la voz. Tengo el testimonio grabado de una persona que falleció, una señora mayor, de cómo un curandero, con los ojos cerrados, y le sacó una aguja de la mano, hizo una operación con un bisturí y le sacó la aguja de la mano. O sea, han pasado infinidad de cosas. Tenemos lugares impresionantes, aparte de la arqueología, de sitios maravillosos, ¿no? Estoy vendiendo muy bien mi tierra y una gastronomía impresionante. Tenemos un museo que tenemos una figura, los jinetes ibéricos,
o es un cipo con 4 partes, que es una maravilla. Creo que es única en Europa y quizá en el mundo y representa muy bien la muerte. Lo curioso de este cipo, fíjate, es que era del ajuar de una mujer íbera. Por lo tanto, las mujeres íberas, tenemos también aquí una ciudad que fue íbera, en Coimbra del Barranco Ancho. Las mujeres íberas eran eran muy matriarcas y luchaban también en las batallas. Hay objetos impresionantes en el Museo Arqueológico y tenemos también un museo etnográfico. ¿Qué te puedo decir de Jumilla? El castillo, tenemos un casón, le dicen el casón, que es del siglo creo que cuarto o quinto antes de Cristo, es el monumento romano mejor conservado de Europa y hay una historia preciosa, preciosa que algún día contaré también, que sucedió en ese lugar, que me contaron a mí además, que es algo medieval. Y, ¿qué puedo decir de mi tierra? Estoy enamorada de mi Jumilla, que es un lugar que el que viene repite o se queda. Estás invitado, Iremos para allá, amigo. hombre, por supuesto. Igualmente, por supuesto que iremos para allá. Te voy Estás a, invitado. te voy a hacer una pregunta que esta la tengo yo guardada siempre porque me gusta. Carmen, Quizás, perdón, Dime, no sé dime. si habrá alguien conectado. Les saludo Sí, desde aquí. sí, ahí. Mando saludos. De todas formas, el programa se quedará grabado y aunque sean partes, sé que hay gente que está muy interesada en escucharlo. Pues mira, me alegro Dime, muchísimo. Daniel. Esa es la intención, es divulgar y aprender todos de todos. Y tú que eres una experta y tienes ya años atrás, gracias a la experiencia Bueno, que tienes. soy una más en este mundo Bueno, de pero es lo locos, que... como nos dicen mucho, pero yo digo, bueno, lo que te he dicho al principio, para vivir en este mundo, si no estás un poco loco, no vives. Bueno, pero ya has leído, llevas una trayectoria y digno de mención, yo pienso. Bueno, Carmen, habrás obtenido palabras, nombres. Es larga la pregunta, ¿vale? Te lo digo de antemano, pero Sí. escúchala, por favor. Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo. Y lo mismo hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Pues son muchas preguntas en una. Yo te puedo decir lo que yo pienso. Yo Por sé eso, que quien vea este programa va a estar en desacuerdo, seguro que conmigo en muchas cosas, y más que les educa a los jóvenes la Spirit Box, que están enamoradísimos, que yo lo respeto, lo respeto mucho, y por qué no, como he dicho, se pueden comunicar a través de este aparato, igual que lo hacen a través de la televisión. Pero ahora, yendo a tu pregunta, Daniel, yo creo que podemos llegar hasta donde ellos quieren o que lleguemos, ¿vale? Yo creo que esto es algo que ha existido siempre, que no nos pueden desvelar muchas cosas. Yo hablé con una persona que tuvo una ECM y ¿sabes lo que me dijo? Una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Él me dijo que él había visto muchísimas luces. Yo le dije que podía ser un efecto óptico, ¿no? Como dicen que hay un efecto túnel, un efecto óptico. De ahí tengo también que hablar muchas cosas de las ECMs. Esta persona me dijo que había visto muchísimas luces, unas más fuertes, otras más flojas, y vio a sus padres. Era un señor mayor. Y le pregunté que qué más había visto. Digo, bueno, ¿qué más has visto aparte de esto? ¿Sabes lo que me contestó? Que no tenía permiso para decirlo, que no podía decírmelo. Y era una persona muy cercana con la que yo tenía muchísima confianza, me lo contaba todo y en cambio se fue al otro mundo y no me lo pudo decir. ¿Por qué? no está permitido. Porque quizá en nuestro código genético
Físicamente llevamos algo, porque realmente cuando uno se muere, muchos dicen vuelvo a casa, ¿me entiendes? No estamos Sí, sí, quizá sí, sí. preparados para poder, hasta que no crucemos al otro lado nuestra energía, físicamente no estamos preparados ni nuestra mente para todo lo que hay al otro lado. Es trascender, para mí es trascender, pero es que, joder, no me imaginaba yo que estuviésemos tan de acuerdo tantas cosas que estamos Vaya, y mira que somos hablando esta noche, amigos la verdad. tiempo, mira que somos amigos tiempo Mm. en Facebook y Sí, esto sí, es lo sí, sí. bonito de todo y las sorpresas y lo bonito de todo que yo he dado con gente, te digo la verdad. Mira, el grupo ELA hicimos investigación con ellos, son maravillosos, con Vicente Mm. Soler, con Susana Rodríguez, con Noli, bueno, los tengo que nombrar a todos, amigos de tertulia de los desconocidos, con Eva y Pedro. Bueno, ya te he dicho que Inma Argüelles, es una profesional como la copa de un pino, compañera, La amiga tengo de amiga y también. quien no la Saludos. conozca de verdad, que no, no me gusta por Mm. eso muchas veces la gente critica cosas, a lo mejor sobre mí también, sobre ti, sobre otros. Si no conoces a una persona, por favor, no critiquéis. No lo digo Eso por nadie, sino por todos, lo digo en conjunto. Imar Güelles, todos los días hablamos, es mi hermana y nos conocimos ahora unos 5 años por Próspera Muñoz y, bueno, el grupo ELA para mí son impresionantes. Hemos comido juntos, hemos cenado, hemos compartido. Estoy deseando, es lo después bonito, de, un ambiente sano. después de estas restricciones que hemos tenido, es que yo voy a ver a mi familia del misterio. Es que sois mi familia del misterio, todos los compañeros. Y por eso digo, por favor, mira, no os pongáis a criticar, no os pongáis a... Somos una familia, estamos montados todos en el mismo barco. Y si nos Eso unimos, es. pues todo esto tendrá más fuerza y entonces pues podremos hacer un trabajo maravilloso, que ya no es que Pero lo diga yo, es que lo dicen desde el otro lado. así Falta es, unión, así es. y no solo en el misterio, en el mundo. Eso es, si es que es verdad, si es que no da tanta razón por aquí simplemente pelotear y ya está. Yo lo que pasa es que creo que la sociedad, para mí, no puedo generalizar, por supuesto, pero siempre hay unos intereses, hay unos peloteos, una gran falsedad. Y yo creo que hay gente que te puede dar la razón como los tontos, con perdón, Sí. en todo, de que mucho amiguismo, todo mucho happy, Ay, piña, pero luego cuando se va a otro lado con otra amistad, mira a la Carmen esta, que tal, que la Spirit Board no cree que bueno, tal y que cual, y te ha estado dando la razón como a los tontos, pero luego cree firmemente en la Spirit o a la inversa. ¿Sabes lo que te quiero decir? De que tú dices que crees plenamente en la Spirit, te dan la razón y luego a oye, las alguien espaldas no, te dicen que no. Esto es muy alguien, sencillo. Perdóname, termino. Es muy sencillo, es tener personalidad y si no crees, pues lo dices. Y si crees, pues lo dices. Yo no creo, pero como no soy nadie, pero nadie, para afirmar que la Spirit Box no sea un método de investigación, un aparato que valga para ello, pues tengo que dejar un 10% de credibilidad porque sí es cierto que hay claro, veces que por hay respuestas supuesto, inteligentes o posibles inteligentes. Por eso no soy nadie para afirmar que eso no vale para nada. Pero claro, hay otra gente que dice, sí, sí, creo, pero luego a las espaldas dice, eso no vale para nada. Entonces, yo creo exactamente. que lo mejor es ir de cara, ser compañeros de verdad, auténticos, con nuestras virtudes y nuestras virtudes. Y mira, si me equivoco, pues pido disculpas y ya está. Pero mi intención en estas charlas es que no haya ninguna falta de respeto a ningún compañero, que cada uno lo hace como Exactamente, buenamente pueda y cada uno nos hemos dado palos y nos los daremos a la hora de experimentar, de que te das cuenta que dentro de la metodología este aparato no sirve o sí sirve o por mucho aparato que tengan, no sé llevar un control porque me estoy moviendo todo el rato, estoy moviendo la rodilla, estoy haciendo roce con la chaqueta, etc, etc, etc. Tiempo, aprendizaje. sí, exactamente. Yo decir que yo no tengo, vamos, no tengo la verdad suprema. Mucha gente no se creerá a lo mejor ni papa de todo lo que estoy hablando. A lo mejor muchos no nos comprenden, otros están con nosotros, otros no. Pero bueno, ¿tú te imaginas un mundo en el que todos pensáramos igual que aburrimiento? Uf, Sería un aburrimiento, ¿no? sí, Hay que sí, ser, sí. como las galletas, hay que ser un surtido. Sí. Tiene que haber un surtido de todo.
en Esa esta es la vida. base. Yo, Sí, ojo, a los amantes de la Espiribol les digo lo mismo. Yo dejo el beneficio de la duda siempre ese tanto por ciento, ¿vale? Que yo crea más. Habrán personas que crean menos en una grabadora y bueno, yo lo respeto. Y cuando me he ido con un grupo a investigar y han llevado sus aparatos y tengo un amigo que es la bomba, que él mismo se fabrica los aparatos, porque es ingeniero. Se fabrica unos aparatos impresionantes y tiene un estudio que flipas. Y él sabe muy bien lo que yo pienso, pero ¿sabes qué? Nos queremos un montón y hay muchísimo respeto, que es lo importante. Ya está, cada uno investiga como buenamente puede o como quiere, pero que siempre que no hagan daño. Yo nunca, nunca he criticado, ni me gusta criticar a los demás ni el trabajo de nadie. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo empecé, yo no sabía nada. Yo no sabía nada, ni tenía idea, ni lo que era un RAD, ni lo que era un... No tenía ni idea, ¿vale? Y bueno, la experiencia es un grado, como bien has dicho antes, has y leído y te has formado y ya sabes pues lo que es un soy RAT. una persona que me gusta de aprender y estoy aprendiendo constantemente y ahora tengo tiempo, pues lo dedico a lo que me gusta, al misterio y a divulgar estos temas tan interesantes. Sí que sí, eso es lo bonito. No hay que pisar a nadie para tener ahí ni Jamás, caché ni tontería. Es al revés. Para mí la esencia del de tú a tú es esto. Es compartir jamás. Y conocimientos y si todos aprender y estamos en experiencias. esto, si todos estamos en esto, es por algo, ¿vale? O bien sea por aprender, por interés, o bien sea porque hemos tenido alguna experiencia de este tipo. Y lo primero es el respeto. Y luego también otra cosa. Aquí la parapsicología es una paraciencia, ¿vale? Está la Asociación de Ciencia y Misterio de Valencia, que además está todo este grupo de gente que he nombrado, que son maravillosos. Y así hay muchas asociaciones de este tipo. Y tú sabes lo inteligentes que son muchos de ellos, de historia, de ufología, de ciencia, tocas todos los palos. Y es muy bonito aprender un poquito de todo en la vida. El aprender no ocupa lugar. Eso es. Eso es. Pero Y a todo quien lo no le que guste, aprendamos y vivamos, a mí me gustaría vivirlo en primera persona. Llámame egoísta. Pero por eso no, para nada, digo lo egoísta, de ¿no? investigación de campo. A ver, Me quien diga apasiona. lo Me contrario apasiona. y quien diga lo contrario miente o tiene mucho miedo. Porque yo lo que en esta vida tenga que pasar, pues quiero vivirlo intensamente y si tengo que tener muchas experiencias de este tipo, bienvenidas sean. Por Todo lo supuesto. que nos haga Para mí aprender, estas experiencias, ¿sabes cómo las llamo? Mari Carmen, regalos. ¿cómo? Regalos. Exacto, muy Yo bonito, lo llamo regalos. qué bonito, Esa es mi qué opinión. bonito, amigo. Pues sí, por supuesto. Lo que Carmen, sí, dime, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo preguntas aquí para aburrir, pero pues lo que tú no quiero quieras. abusar. No quiero No hay abusar. prisa. Si a alguien se le hace muy largo, lo puede escuchar por bloques. Si a alguien no le gusta y Sí. nos dice que somos unos pesados, pues peor para él. An- Yo soy una, Antes me ha yo, dicho uno que soy un negacionista, pero es que no sé, hoy como estoy yo verde, como, porque hasta hoy nadie ha ido ahí a degüello, pero hoy al final, pues mira, voy a acabar riéndome. Pero un saludo a quien me ha llamado negacionista. Cuando te he dicho lo de que hay que ser escéptico, yo pienso que hay sí, que ser escéptico, sí. ¿vale? Pienso que Bueno, no a es ver, bueno ni creer en todo lo que te cuenten, ni hay que ser negacionista. Para mí lo mejor sería ser escéptico. El hay que escepticismo. tener, un buen investigador tiene que tener un pensamiento racional y un pensamiento también crítico, ¿me entiendes? Yo soy muy autocrítica también conmigo misma, ¿sabes? Después de hacer un trabajo, yo misma me digo, uy, podría haber hecho esto, lo otro, lo demás allá, digo, tranquila, tranquila, que no me corre la vida en ello, ¿vale? Yo no vivo de esto, yo Eh, doy lo mejor que puedo y eso sí, como digo siempre, por Dios, con humildad, con amor, con cariño, con... Además, lo que me decías tú de las energías, cuando tú vas a un lugar a investigar, ¿vale? Como tú vayas con mala energía, con malos pensamientos, no te van a pasar cosas buenas, ¿eh? Porque ellos el captan estado tu anímico. energía, no, ellos captan tus ¿No? emociones, Sí, 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 ¿vale? sí. Yo cuando voy a un lugar intento ir con mi mente limpia, con mi corazón abierto, con el, bueno,
con el ánimo siempre de poder ayudar, de hacer algo bueno, ¿no? No me ha pasado nada extraño así de decir, sí, te has podido pegar un susto, un pequeño susto, un esto, lo otro, sí, porque claro, somos humanos, pero soy feliz de ver mi trayectoria. Lo bonito también es que esto no es Estados Unidos, ¿no? Me explico. Para mí, la realidad supera la ficción. Es que no es que una frase hecha, para mí es real. Cuando se ha vivido algún tipo de fenómeno, es que no tiene que ver nada ver Insidious a vivir en primera persona lo que hablábamos anteriormente, la termogénesis, la Mm. clarisencia, olores. Mira, voy a leerlo porque lo he encontrado aquí. Muy buenas noches, V de Venganza. No le he leído en ningún momento en toda la noche, pero no ha aparecido en ningún lado, quiero decir, pero pone, tú eres un Bueno, negacionista, Daniel. yo como no puedo ver aquí los comentarios ni Pues nada, mira, te lo pues pongo. ya. Un saludo a V de Venganza. Es que este Tú eres un negacionista, Daniel. es el único comentario que he Uy, leído de él en toda la noche. Tú oye, eres un puede ser negacionista, Daniel. V de Pues, venganza. Yo te hago una no, pregunta. no sé. Cuando Pero dices lo buenas de noches. negacionista, ¿puede ser que te lo digan por otras cosas? No lo sé, no sé por dónde vienen los Hombre, yo tiros, no voy a pero entrar vamos, en la vida íntima de nadie, ¿eh? no lo sé, no lo sé. Yo solamente digo que un saludo y buenas noches a V de Vaya Venganza nombrecito. por este único comentario que, vamos, para mí no es un insulto, entonces por eso sonrío, no me río de Pero nadie, que por digo que supuesto. vaya No se me nombrecito, ¿eh? malinterprete. Cómo las tira V de No sé, venganza? yo solo sé que es el único comentario que ha hecho esta persona y me ha hecho gracia, la verdad. Y es Porque la ahí, primera vez que al entra, cuello. es la primera vez que entra al programa. Sí, no me suena para nada. Y igual que el nombre de estas dos señoritas o señoras, es la primera vez que se meten también. Sí, la No verdad es sé que yo quién no son conozco a y ninguno. tampoco me interesa Sí, conocer a personas que critican a otras. Sean las cosas verdad, mentira, las críticas para mí no estoy, vamos, pero no me interesa. que, que da igual. Sí, el tema es de que, nada, que no quería darle más protagonismo, es simplemente que No, me ha para hecho nada, gracia. que no. Ya está, ya. Veo aquí Eh, a compañeros y amistades que están conversando y me vamos a parece genial y hacer la entre cruz del ellos, gato ahí y está, ya está. ¿sabes? Ya está. Ese tema Pero está zanjado. Pero a este al menos buenas noches y muchas gracias. Si tú consideras que yo soy negacionista, pues ya está. Cada uno que Bueno, opine lo que quiera, ya está. oye, Pero hay que mientras que ser, sea con respeto, porque oye, mientras que sea con respeto, sin ningún problema. Gracias, V de Venganza, por comentar. una persona tiene todo el derecho a no creer o negarse a cualquier cosa. Eh, Efectivamente. es muy respetable. No, no, y el comentario, que si le transmito que yo sea negacionista, pues lo mismo tiene No, ahora razón. con Oye, yo esto, estoy imagínate, confundido. con esto del Pero COVID, la palabra negacionista. mientras no se falte el respeto, pueden Pero que comentar lo que quieran. esta palabra toma una fuerza desde la pandemia. Oh, mira, Eso sí. va a entrar alguien a mi casa, eh, alguien humano. No es Bueno, nada paranormal, por si se oye algún sonido, ¿vale? Que no es nada paranormal. somos otros. Muy bien. Y Vale, pues dime. Daniel, Dime. vamos para 3 horas de charla, bueno, de tertulia, de charla, como lo quieras llamar. Y la verdad que me lo estoy pasando pipa, porque es que a mí no me gusta hablar, como has podido notar, ¿no? No, para nada. Si por eso he tenido que dejarte un minuto nada más, digo, voy a hacer una cosa y vuelvo porque tenemos aquí a la Bueno, locutora que tiene programa para largo, charla para largo, mejor dicho. Ya me está si pegando me el programa. dejas y si tardas, pues yo creo que les cuento la historia de Jumilla desde que estuvieron los primeros pobladores. Oye, cuéntame, Carmen, por favor, eh, un caso de estar en un enclave, estar experimentando y que vivas, que presencies tú, que sientas. Para mí la palabra, sobre todo, de todo lo que estamos hablando toda la noche, a la hora de ir a una experimentación, para mí la palabra es lo que uno siente, lo que siente el testigo. Puedas presentar registros, vídeos, una posible entidad, una posible fotografía fantasma o posiblemente
también una pareidolia, sea lo que sea, pero lo que siente el testigo es lo que a mí me apasiona. Creo que ha quedado claro. Dime algún caso que tú hayas sentido. O sea, que vas a hacer una pregunta y la causa paranormal es tan inteligente que te ha respondido en esa misma grabación, en esa sesión, te ha respondido Sí. antes de efectuar tú la pregunta. ¿Has visualizado algo? ¿Has oído algo? ¿Has escuchado una voz en directo? ¿Una parafonolalia? Algo que nos puedes contar. Pues claro que sí, por supuesto. En tantos años, pues imagínate, pues alguna tiene que haber, ¿no? Porque si después de muchos años no te sale nada, bueno, lo primero que al primer año tira uno la toalla. Cuando ves que esto, como yo digo, lo que perdura en el tiempo, lo que no desaparece es porque funciona, ¿no? Es como una medicación, por ejemplo, si funciona, el local, por ejemplo, está no sé cuantísimos años entre nosotros, va una cantidad y muchas otras cosas en la vida, ¿no? Lo que perdura en el tiempo es porque, ¿verdad? Yo lo que sí te puedo decir, que en una casa que estuvimos, cuando llegamos, yo sentí que, no sé por qué, la verdad, porque no puedo decir por qué siento estas cosas tampoco, ¿me entiendes? Es que yo no me gusta eso de que yo soy sensitiva, yo soy tal, no, yo soy una persona más y ya está. Yo llegamos a una casa y en las escaleras mismo dije aquí. Nos pusimos a grabar y en 2 minutos y pico a todas las preguntas que hice me contestaron. Lo que suelen decir, fíjate, y muy claramente, luego muy claramente y muy limpiamente, suelen decir mucho en las psicofonías lo de marchaos. Están aquí, es otra de ellas. Parece que hablaban entre ellos. Marchaos, están aquí. Eh, y decirte sí, afirmarte cuando haces una pregunta, pero ante todo les incomoda muchas veces. No, pero como hemos dicho, es que no sabemos esas voces. Realmente yo no puedo afirmar 100% que son voces de los muertos. Pueden ser voces enclavadas en el lugar también, ¿no? Voces retenidas. Pues que se queden allí impregnadas en, quizá, como te he dicho, en el espacio-tiempo de la gente que Son pudo sus vivir penas. allí en otra época, ¿por qué no? Claro. Viajes, Sí, sí. un viaje en el tiempo, muchas veces nos ha pasado bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿No te ha pasado muchas veces que has ido conduciendo y te has quedado como embobado y has dado tus curvas y has llegado al lugar y no te ha Tenía que pasado hacer nada? así. Eso es. Sí, 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 sí. Creo en ello firmemente lo que estás diciendo, pero firmemente. Es así. A Son mí me ha pasado. señales, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo consideras? ¿Pueden ser señales de esos seres angelicales, seres acompañantes, titúlalo como tú desees, que sin ser consciente del cómo ni el por qué, pero te van guiando y sin saberlo, por casualidad o causalidad, siempre Mm, vas por un sitio y al final ese día no vas por ahí y por ese camino, es el ejemplo que yo pongo siempre de que sí. por la carretera siempre vas a trabajar y sales por ahí y ese día por X o por Y te has distraído o lo que sea y continúas hasta la siguiente. Y ha habido un accidente o ha pasado lo que fuere. Mm. Son seres invisibles que nos pueden Pues acompañar. ¿Qué opinas? yo, bueno, según la ciencia, es porque tú has pasado otras veces por ese lugar, ¿no? Y es como que, bueno, como que inconscientemente tu mente reconoce cada curva, cada tal. Yo te puedo decir que yo me pegué casi 1 hora conduciendo y cuando llegué a Jumilla iba sola. Te prometo que no sé qué me pasó. Yo dije, bueno, ¿cómo he llegado y cómo yo he podido ir por esta carretera que yo no suelo cogerla, ¿No? con curvas, con coches, con tráfico, cosas que no me las puedo explicar, ¿vale? Si alguien puede dar una explicación, que la dé. Y le habrá pasado a mucha gente que nos esté Pues sí. escuchando, Pero tú crees que que yo la creo ciencia puede explicarlo todo. que va, la ciencia tiene límite, ¿vale? Donde acaba el límite de la ciencia, entonces empiezan lo que es la paraciencia, empezamos nosotros.
Ahí está, ahí está. Qué gol me he Pues marcado, ¿no? sí, sí. Nada que añadir. Bueno, quien me No te esté voy a oyendo va a decir, decir, pues, quien me esté oyendo va a decir, no va a estar sobra ni nada. No, bueno, es una forma de hablar. hombre, ya son 3 horas, ya hay más que confianza para marcarse, Es una forma de expresión, de hablar. por supuesto. Bueno, que no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, podríamos decir en este caso. Que María del Carmen Pérez Jiménez, Carmen Gémina, más conocida, el grupo de investigación Gémina, le vamos a echar un vistazo día tras día para ver los trabajos que tenéis y toda tu Pues yo trayectoria. de momento, como te he dicho, tuve ese parón tan grande y entonces, pues bueno, hablando, fíjate, con Peri fue, lo puede constatar ella, estábamos por teléfono y no sé, estábamos hablando de que teníamos que hacer cosas, de que teníamos que hacer, bueno, de repente digo, Próspera, voy a hacer un grupo. Dice, ah, pues estaría muy bien, tal. Digo, mira, pues te pongo a ti, como ya, digo, de administradora y todo eso, ya pues, dice, digo, de moderadora, te voy a poner a ti en el grupo y hay otros administradores que son además de otros grupos, que también los nombré, porque yo cuando estuve mal, digo, échale un vistazo al grupo que no puedo estar pendiente y a mí me gusta hacer las cosas bien hechas. Sí. Entonces yo todo lo que veo interesante, ¿vale? Publico, porque sabes tú que muchas veces hay gente que te pone en vídeos pues que no están muy acordes, ¿no? No tiene nada que ver con el tema de la investigación y todo eso y bueno, hay días que yo voy controlando todos los días y borrando. Todo lo que yo veo que es importante y que a la gente le puede interesar lo voy poniendo, información, y bueno, cuando me entra la inspiración, pues escribo mis retailas. También he puesto trabajos que hemos hecho y eso cuando se puede. No puedo estar todos los fines de semana ni todos los meses tampoco. Cuando Ajá. se puede, pues se investiga y siempre que hay resultados, pues los publico ya no solo en el grupo, sino los demás compañeros, pues mi trabajo es suyo. Ujú. Es Con mi así. nombre, eso sí, es mi trabajo. Ajá. Y es de reconocer. Mira, Yo lo la que, palabra. a ver, lo que no es mío, yo jamás haré un trabajo o escribiré algo que no sea mío. Y si yo hago un copia-pega, por ejemplo, de algo, siempre pondré debajo de quién es esa obra, ¿vale? Eso a mí no me va. Igual que no me gusta que, por ejemplo, me plagien, a ver, plagian, pero sí me ha llegado a pasar de que cosas mías pues han dicho que eran de otros, pero ¿sabes qué? He hecho como esta noche, pues no es una cosa tan importante, no me va la vida, ¿me entiendes? Ujú. No he Sí, sí, hecho, pero no bueno, viene mal ser honrado en la vida tampoco. Si una palabra, por ejemplo, para psicobiofísica, la primera que me viene a la mente, yo no voy a hablar supercalifragilisticoexpialidoso. alidoso. Por eso, si yo qué sé, si llevo 40 de tú a tú con compañeros y grupales también y tal, cuando ha salido, que por cierto, antes he dicho los nombres de esas 6 personas y me faltó Juan Miguel Marsella, Crisóstomo, un abrazo desde aquí, Ujú. era el sexto que me faltaba. Eh, para que ya me Sí, a gusto. amigos también. Sí, aquí yo creo que ya al Pero final nos conocemos todos al por las final nos redes conocemos, sociales. Como te efectivamente. metas al mundo del misterio, Eso es. Pero a lo que quería llegar es eso, de que la palabra de parapsicobiofísica la acuñó don Germán de Argumos y Valdés, pues qué cuesta reconocerlo. Si es que es así de sencillo. Pero vamos, que esto... mira, una pregunta del compañero y amigo Mark Davis. A ver, vale. claro. Si También, me buenas pregunta, buenas noches, noches, la hace un cripta rato del que ángel también. la crista Buenas del ángel, noches, buenas noches. buenas Hola, ¿qué noches. tal? Y Gracias bueno, por la estar pregunta aquí. de Mark Davis decía que si he tenido otra Hombre, pregunta. Yo le pregunto si ha sí, la sentido miedo lees. en alguno de los lugares que ha visitado. Sí, por supuesto, como persona y como humana que soy. Claro que sí, he sentido miedo en algunos lugares. ¿Por qué? Pues porque es algo natural que llevamos los humanos. Si no tuviésemos miedo, pues quizá, eh, pues mira, si va un coche detrás de ti, como, bueno, el típico ejemplo de que viene de nuestros ancestros, pues te quedarías ahí quieto y no te moverías. Eso es. Somos humanos, hay que tener miedo. El miedo es necesario. Un exceso de miedo, no. No se nos caen los anillos, ¿no? Por reconocerlo cuando hemos tenido miedo. A mí nada, yo soy muy sincera y lo digo tal cual, claro que sí. Y bueno, en mis comienzos,
más todavía, porque, Te iba a preguntar, ¿alguna experiencia que recuerdes que te venga ahora mientras te hablo y alargo la pregunta para que vayas recordando? ¿Alguna experiencia que hayas vivido que digas, uff, en tal sitio, en tal enclave, o salisteis corriendo escopetados o lo pasasteis verdaderamente mal, aunque luego continuaseis con la experimentación? bueno, a mí siendo niña, recuerdo que estábamos en casa de una tía de mi madre y estaban celebrando, llegaban fechas de Navidad, le había tocado a la mujer una cesta de estas navideñas, pues yo de esto que aunque hacía fresco y tal, me salgo a la calle y había una chimenea a lo lejos, pero yo veo que baja por una especie de montecillo que había, alguien como un fraile, pero era gigante, era muy grande, con los brazos así en cruz, y va bajando, pero muy despacio, esto no lo he contado nunca. Sí, a Pedro creo que se lo conté una vez. Eh, y aquello se pone, cuando se pone detrás de la chimenea, ya se le veían solo los brazos y yo veía como unas mangas caídas, como un hábito, ¿no? Ya no se le veía el cuerpo, pero se quedó un rato con los brazos en cruz allí parado. Yo corriendo me puse a llamar a mi padre, que paz descanse, y papá, vente conmigo corriendo, que hay un hombre. Pero bueno, muchacha, cállate ahora con el frío que hace ahora y la cría aquí, dice tú, estás durmiéndote, lo que hace lo, bueno, mi padre para que no. Lo cogí de la mano y fuimos detrás de la chimenea, yo sin perder vista, en la vista en todo momento y allí no había nada, ¿eh? Y yo eso me pone una... Mira, alguien puede hacer quizá un cura, no sé, pues no ponerlos de ejemplo siempre, pero cualquier persona le pone una pistola en la cabeza y dice lo que le han contado. A mí me pones una pistola en la cabeza y me dices esto es mentira, no puedo decir que es mentira, porque lo he vivido, lo he visto con mis ojos, ¿vale? Y no fue una cosa como esos destellos que vemos de repente, como parece que ha cruzado algo, que puede ser cualquier cosa, yo no lo achaco a espíritus, ¿me entiendes? Pero es algo que lo he Sí, estado viendo durante un largo rato. qué bueno. Bueno, la última pregunta. Carmen Gemina, Sí. ¿tú crees que nuestros seres queridos, seres fallecidos, crees, sientes o percibes que cuando nos llegue la hora, cuando atravesemos, eh, eh, crees que nos reencontraremos con ellos? Pues te puedo decir esa pregunta, te puedo contestar con experiencias. Madre mía, que me estoy quedando aquí sin batería. Tengo un 15%, pero bueno, siempre se puede conectar. Yo te puedo decir que, a ver, mi trabajo, yo soy auxiliar de enfermería también y he trabajado con personas mayores y bueno, y también con mis abuelos, con personas que han fallecido y bueno, personas terminales. Y yo te puedo asegurar 100%, como dije en un programa y había un hombre muy de ciencias, que sí, que ven el efecto túnel, es un efecto óptico, la mente crea imágenes. ¿Por qué? Pero yo, mi respuesta es siempre la misma. ¿Por qué ves a seres que ya están fallecidos y no ves y no te pones a llamar a otro tipo de personas que están vivas? Siempre llamas a seres que ya no están, que están fallecidos, ¿vale? Yo he visto muchas veces llamar a sus padres, a sus hermanos que ya no, que estaban muertos. Entonces, yo creo que eso lo dice todo. Por otra parte, también pienso que es un tránsito también para ellos, que llegará un momento en el cual esas almas, a ver, como por ejemplo es que tú llevas el espíritu de Cleopatra, es que tú llevas a Santa Gema, es que tú llevas a San Jeremías, que es tu protector. Yo pienso, a ver, que cuando pasa un tiempo, todas esas energías pues se unen a algo más grande, que para mí es Dios, ese Dios que le llaman. No van a estar siempre pululando por aquí, por la tierra. O bien se reencarnan, o bien se van y se unen a esa energía superior que para mí, digo, como decía mi padre, le digan Dios, le digan Pepico, Juanico, yo sé que hay algo más grande que yo, que está ahí y que en los momentos más difíciles y cuando te las ves muy crudas, sacas fuerzas y no sabes de dónde.
Y es que esta pregunta viene a otra y a otra y a otra y a otra, Exactamente, y podríamos por eso tienes estar razón de que es que días, nos dan las 6 de la madrugada, hora ¿no? española, Y podríamos porque estar con estos temas, eso. eh, hay eh, tanto, tanto en el mundo del misterio que daría, bueno, llegamos a vuelos aquí sentados y cenamos y comemos y nos pegamos como los americanos todo el día no. hablando. Y voy a terminar lo que te iba a decir, que era que después de esta pregunta viene a otra y a otra y a otra, te formularía, y con tu permiso te la voy a formular, aunque dije la última, pero nunca hay que decir la última. Eh, la pregunta que te quiero formular es de que si tú sientes o percibes, esto no quiero que se malinterprete que ahora es el momento sensacionalista, no, yo solamente quiero ver, apreciar la sensación, Dispara, venga. lo que sientes tú. ¿Tú crees que nuestros seres queridos en algunos momentos de nuestra vida pueden volver? ¿Les pueden dar el permiso para volver durante segundos, minutos, lo que fuere, pero que podamos sentirlos? Sí, ¿Le dan ese permiso? sí. Ya no es que les den permiso, es que ellos adquieran la capacidad y la fuerza suficiente y el entendimiento y aprendizaje desde el otro lado para poder volver. Yo creo que es como nosotros tenemos libre albedrío, ellos no están sujetos tampoco, creo yo, a nada especial, ¿no? Son seres que cuando se van al otro lado evolucionan de una forma muy grande, ¿no? Y no necesitan ni permiso, tienen ese libre albedrío y tienen ese poder de poder conectar con nosotros, incluso de Sí. irse para siempre o a otros mundos o a otro lugar o como yo te digo, lo que yo pienso, que se unen a esa energía que al final somos todos. Me lo he pasado muy bien, Gemma, de verdad. Me, me alegro Con tu permiso, mucho. me gustaría emplazarte para un segundo de tú a tú, tiempo a tiempo, cuando podamos ambos. Hecho, Si te apetece, por mi parte, estás requete invitada. Ninguna respuesta eso, monosílaba, todo ha sido extenderte como tú has deseado y con una base fundamental, con argumentos y así da gusto debatir y aprender, por supuesto. Por mi parte, cuando quieras, aquí estamos. Voy a cortar la transmisión y ahora nos despedimos en privado si te apetece. la Eh, verdad, Daniel, decir que ha sido un placer, que la verdad que me he abierto como nunca, que conocéis ya un poquito más a Mari Carmen, a Carmen Gémina, porque bueno, me puse ese nombre porque era más cortito, el mío es más largo, y, y bueno, también por dar a conocer un poquito mi grupo, para qué decir que no. Y realmente ha sido un placer que cuando me invitaste yo decía, bueno, voy a poder aguantar tanto tiempo y tal, y bueno, y porque bueno, hay días de todo que no me encuentro muy bien, ya sabes que te he comentado que está malita, y cuando tú y quieras se mira, cortaba. Ya lo sabías tú también. me siento, me siento súper bien hablando contigo y de estos temas Un que tanto placer. nos apasionan y nos gustan. Y si en algo hemos podido aprender, porque siempre se aprende unos de otros, y en algo he podido ayudar a alguien, pues me siento muy satisfecha. Muchas gracias, Sí, Daniel, sí. y muchísimas Muy bien. gracias a todos los oyentes y a todas las personas que han seguido este de tú a tú. Les mando un saludo muy cordial y bueno, pues ya sabéis, aquí tenéis una amiga y hasta la próxima. Por mi parte, es todo un halago lo que he escuchado y un orgullo personal tenerte. Y solamente quiero decir una cosa que no me lo esperaba, sinceramente. Y como aquí no hay guión, aquí es lo Dime, que pase ha pasado. ¿Es que perdona? dime, aquí estamos solos, no hay Ah, nadie y me puedes decir, dime, dime. lo que quería deciros es, tanto a los que estés en el chat en directo como a ti la primera, María, te pido disculpas, Mari Carmen, porque nunca he vivido una situación de que me molesten unos comentarios y perder mi distracción con la invitada por culpa de cosas que he considerado, que me puedo equivocar, pero yo he considerado un insulto a una compañera y amiga y una provocación. Entonces, como no me ha gustado, eh,
he cortado ahí un poco y me he distraído más a terceras personas, vamos a decir, que a ti, que era la protagonista, y te pido públicamente No, disculpas, no, para porque nada, me he para nada. sentido Estoy, fatal. mira, para Estaba nada, bloqueado. para Te nada pido estoy de disculpas. acuerdo contigo y bueno, que no hay que hacer caso a este tipo de provocaciones ni nada. Cada uno que siga su camino y punto. No hay que hacer caso para nada. Yo te pido disculpas porque no me siento No, bien por no, por eso y Dios. era la primera vez, pero bueno, ya hay que acostumbrarse también a las críticas Tranquilo y porque, bueno, yo hasta sí, hoy yo nunca no, había sucedido. siempre hay una primera vez para todo y yo te digo siempre que yo soy de correr velos y punto. Hay que dejar a cada uno que más Todo es tarde un o más temprano aprendizaje. las cosas caen por su peso más tarde o más temprano y punto. Ya está, no hay que darle Di importancia. que sí. Di que sí. Hay que darle Simplemente todo tiene un importancia a las aprendizaje. cosas, hay que darle importancia a las cosas que realmente la tienen. Todos los días aprendemos una cosa. Hoy he aprendido Exacto. esto y encantado, más todo lo que Nada, hemos Daniel. hablado. Bueno, vamos a cortar y nos despedimos en privado. Muchísimas gracias a todos los que todavía seguís en el directo. Gracias por haber roto el hielo, Mark Davis, por haber hecho una preguntilla y gracias a todos que me consta que estáis ahí todavía visualizándolo hasta que nos despidamos. Un fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí. Mari Carmen, cuando quieras, aquí estamos, para lo que necesites. Muchísimas gracias. Un beso. Un besazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos.